todos los presentes por haber decidido venir esta esplendorosa tarde de primavera en la que apetece a todo el mundo andar por ahí tomándose algo fresquito en una terraza, en vez de venir a la biblioteca a escuchar un rollo sobre Cervantes, pero con más motivo para agradecer la presencia a todos los presentes y amigos. Bueno, pues creo que lo que procede un poquito es aquí presentar al autor del libro, porque aquí don Javier Escudero, aunque lo niegue, ha venido a hablar de su libro. Sí. Entonces, bueno, sí. Pues de él diremos que es licenciado en Derecho, es especialista en Historia del Derecho, doctor en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de Filología Hispánica y Clásica, Departamento de Literatura Española, en la cual presentó una tesis doctoral que se llama Prosopopografía de los personajes reales cervantinos en La Mancha, un reflejo de la sociedad rural a finales del siglo XVI. Tesis doctoral que en su momento fue premiada por la Cofradía Internacional de Investigadores como la mejor tesis del área de humanidades del curso 2020-2021, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues a partir de ahí podemos decir que el amigo Javier Escudero, aunque él dice que no lo es, pero sí que se puede poner el titulillo de filólogo por ese área investigadora, aunque su formación inicial sea la de jurista. Yo a este señor le conozco desde hace más años de los que ambos nos gustaría recordar. Sí. Teníamos la barba, ¿te recuerdas que teníamos la barba y el pelo todavía negro? Fíjate. O sea, ni te puedo imaginar. Entonces fue miembro durante varios mandatos de la Junta Directiva de la Asociación Profesional ANABAZ de Castilla-La Mancha. ANABAZ es la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, a la que ambos pertenecemos, y bueno, pues a partir de ahí yo estuve 2 mandatos como secretario regional y otros 2 como presidente, y aquí el amigo pues fue miembro de mi junta directiva, y bueno, pues yo creo que estuvimos ahí haciendo cositas por la profesión bibliotecaria y archivera. Además, hemos colaborado en multitud de congresos, cursos de verano, actividades diversas relacionadas con el mundo de los archivos y con el mundo de la gestión documental. Precisamente por el ámbito de los archivos fue cuando Javier pues comenzó un poco a investigar en los mismos y a rascar documentación, encontrándose con algunos documentos más que curiosos, de los cuales nos hablará en su momento. Se me ha ocurrido sacar la bibliografía de sus publicaciones, pero creo que no la voy a leer entera porque son 2 hojas por las 2 caras, con lo cual, pues bueno, si alguno tiene interés, pues es tan fácil como buscarlo en internet. Hay de toda esta lista de 2 publicaciones, 2 que tienen así un poco de especial atención por mi parte, porque colaboramos los 2 en ellas. Una son las jornadas Fotografía o Historia que realizó la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2009, y luego el libro Los Mendoza y el mundo renacentista que coordinamos en su momento a partir de un congreso que también se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues la verdad es que este libro de Los Mendoza, aunque se publicó en 2011, todavía colea, y que yo sepa se sigue vendiendo en el ámbito especializado. No, y además es curioso que sí, que se sigue reseñando, se sigue citando, es curioso. Así que será por ti. Será. Así que bueno, pues creo que la introducción queda hecha, y vamos a empezar un poquito a hablar de este tema tan curioso que es las otras vidas de Don Quijote. La pequeña sinopsis que da el editor dice lo siguiente: Don Quijote es uno de los personajes más célebres de la historia de la literatura. Desde que los lectores lo conocieron hace más de 400 años, ha cabalgado, ha protagonizado
novelas apócrifas, ensayos, obras teatrales, películas y todo tipo de homenajes. Gracias a ellos, sus aventuras y su locura se han convertido con el tiempo en símbolos del triunfo de la imaginación. Pero, ¿y si no todo fuera imaginado? Ahí queda la pregunta y a partir de ahí comienza el debate. Y el debate, pues a lo mejor lo que procede es, como pregunta introductoria, la siguiente. ¿Cómo surge tu idea, siendo de formación inicial jurista, aunque especializado en historia del derecho, de dedicarte a la investigación cervantina con carácter general y a Don Quijote con carácter particular? Yo creo que, como tú has dicho, además tu magnífica introducción, ahora hay que decirlo, porque si no, claro, no me vuelvo a presentar. Entonces, en tu magnífica intervención, de verdad, ya un poco lo has lanzado, ¿no?, el tema. La cuestión es que, como tú ya sabes, yo he sido también, no solamente he sido archivero aquí en Toledo, ¿no?, durante 10 años, aunque no se acuerde mucha gente de mí, pero luego también he sido en Mota del Cuervo, he sido en Socuéllamos, por ejemplo, es decir, en archivos locales, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que preparé la primera tesis y todo el tema de las órdenes militares, todo el tema de la nobleza, todo este tipo de cosas y tal, pues evidentemente surgían cosas, ¿no? Surgían una serie de datos, surgían documentos, te aparecían y tal, pero bueno, tampoco le hacías mucho caso, no hilabas unos con otros, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo considerabas como algo tangencial. Sí, entonces estabas buscando otra cosa. Sí, pero resulta que, claro, yo ya sabía, por ejemplo, de la existencia de Juan Aldudo, ¿no?, del personaje Juan Aldudo de Quintanar, ¿no?, que ya lo había localizado un jesuita de Quintanar de la Orden, que daba clases en Madrid, ¿no?, en el ICA de Madrid, que yo intenté en aquella época, en los años 90, yo intenté contactar con él, no pude llegar a tiempo, ¿no?, porque era un hombre muy mayor, ¿no? Y entonces yo ya conocía esas referencias y tal, pero claro, unas referencias muy pequeñitas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, ya a la hora de buscar en todos esos archivos, como decenas de archivos municipales y parroquiales, ¿no?, y ya empezar a publicar, pues, de la zona, ¿no?, pues tanto de Mota del Cuervo, Villarrobledo, el libro de Manjabacas que hicimos, ¿no? Manjabacas es una ermita que hay en Mota del Cuervo, ¿no?, de toda Alcázar de San Juan, toda esa zona. De pronto aparecen una serie de datos y una serie de personajes sobre todo cuando llegó al Toboso, ¿no?, que no era muy habitual, ¿no? O sea, no era muy habitual, y de hecho en la tesis doctoral en el listado aparece, porque claro, normalmente ya sabemos todo el tema de que esto tiene que ver con los modelos vivos, el número y tal cual. Entonces, claro, evidentemente ya hay hay poblaciones y ha habido investigaciones anteriores sobre este tema, y entonces pues se han hecho en Esquivia, se han hecho en Argamasía de Alba, se han hecho en Alcázar, se han hecho en otros pueblos, y bueno, lo que aparecía en el Toboso y de alrededor triplicaba, cuadruplicaba o quintuplicaba lo que había en cualquier... O sea, aparecía coincidencias, ¿no?, en nombres y en circunstancias, pero con mucho, ¿no? Estamos hablando de coincidencias de nombres y de hechos. Y de hechos, claro. Al principio nombres y luego ya al final hechos de lo que sería lo que aparece en el texto. Y entonces, claro, ahí entramos en el tema es lo que puedo decir, la intertextualidad, ¿no? Eso lo podemos decir y tal, que suena muy feo, pero intertextualidad, ¿no? Entonces, lo que normalmente esto, los filólogos ya saben que solamente lo aplican comparando obras con obras, obras literarias con obras literarias, y aquí sería comparar lo que es el texto con hechos históricos, ¿no? Es decir, que ya te vas a la documentación de la época, ¿no? Y de verdad que ya digo, que eso es un poco la primera idea que queremos plantear, que es que las coincidencias superan con mucho lo normal, ¿no? Lo normal que debería ser porque normalmente, y esto también, a esta teoría, igual que en muchos casos también la he sometido, como se suele decir, a un estrés, ¿no? Es decir, que bueno, que sales del archivo parroquial de Toboso y dices, bueno, me voy a mirar el archivo parroquial de al lado, por ejemplo, el de Puebla de Muradiel, o te vas a ver el archivo y vamos, no aparece el número de coincidencias, no tienen absoluto nada que ver con lo que sería el Toboso y los poblados de Cipio Toboso, Quintanar y Miguel Esteban. Todo esto que aunque lo sintetizas en esta obra, que es de muy fácil lectura y realmente divulgativa y entretenida, sí, pero luego bien novelado, sí. Pero luego lo desarrollas de una manera un poco más profunda
en tu obra Personas y personajes del Quijote, sí, que lo publicó Ediciones Almuz en el año 2021 en 3 volúmenes, sí, dentro de un estuchito de cartón, sí. que también se encuentra en esta biblioteca y en las mejores librerías, para el caso de que... Ya se ha agotado. ¿Ya se ha agotado? Sí. Bueno, pero seguro que a lo mejor se puede hacer alguna reedición, ¿no? Sí, o se encuentra en el mercado de segunda mano. La reedición del techo. Sí, pero son tres volúmenes hermosos, que en todo caso en las bibliotecas está y sigue disponible. Personas y personajes del Quijote. Personaje y personaje del Quijote, eso es 3 volúmenes. Uno es dedicado al personaje del Quijote, ¿no? Otro dedicado, digamos, a los personajes secundarios y otro dedicado a Dulcinea, ¿no? El personaje de Dulcinea. Sobre todo con posibles, ¿no? Con justificación documental, con documentos en qué se basó, en qué persona real se basó. De personajes reales de la época que tienen muchas concomitancias, ¿no? Y eso sí, como vamos a seguir hablando, pues ya tenemos, si tenéis la oportunidad, queréis preguntar sobre alguno, pero vamos, lo hagáis como una vez, se me ocurrió una vez decirlo, y me preguntaron por Barbaneja, el pintor de Úbeda. ¿Y qué tiene que ver? Pues que es del Quijote, pero vamos, que me dejó helado, o sea, que para una vez que me preguntan, entonces mejor que no... Bueno, seguimos con el asunto. Tú cuando estuviste investigando en los archivos al comienzo de, hace ya unos cuantos años, al comienzo de esta investigación, claro, has estado hablando, por supuesto, de la figura del hidalgo, con todo lo que ello implica, y luego el contrario, o sea, el pechero. El pechero, sí. Eso es... la diferencia es sustancial y pecuniaria. Sí. Entonces, como es un tema a lo mejor muy jurídico de aquella época, puedes desarrollarlo un poquito. Sí, y lo importante también que tiene que ver el tema de la utilización de los hidalgos y todo eso, y la percepción que tenemos luego después también. Nosotros a la hora de leer a Miguel de Cervantes, ¿no? Sobre cómo utilización de los personajes, ¿no? Y un poco también de la importancia de lo que nos ha influenciado el Quijote, ¿no? Frente a lo que es la novelística en general de Cervantes, ¿no? Porque yo en esos sentidos soy voy un poco muy en contra de... voy muy a derribar muros, ¿no? Y a derribar presunciones, ¿no? Presunciones que se tienen muy arraigadas y tal, y que luego a la hora de leer todo, cuando ya lees pues, las novelas ejemplares del Persil y todo, ya no se te caen abajo, ¿no? De todo lo que te habían contado y todo lo que habías leído hasta entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hidalgos? Los hidalgos realmente baja nobleza, ¿no? Es decir, son todos estos descendientes de los hijos de algo. Los hijos de algo, es decir... La nobleza no titulada. Claro, la nobleza no titulada, es decir, que no tienen... Eso lo sabes mucho mejor que tú, ya como historiador lo sabes mucho mejor tú que yo. Entonces, que no tienen cargos, ¿no? De postinos, o sea, que no son duques, condes, marqueses ni nada, sino que, y en este caso, que son los que reflejan normalmente Cervantes, que viven en poblaciones, ¿no? Son nobleza villana, ¿no? Estos nobles villanos que viven en poblaciones, pero aún así sigue teniendo los mismos derechos, ¿no? La misma persecución de su honra, ¿no? Y es decir, que no pagan impuestos. Y entonces los pecheros son los que pagan pechos, realmente, ¿no? Entonces la percepción... Bueno, por un lado está el pechero, que es el contribuyente y por otro el hidalgo, que por el hecho de serlo no contribuye. Claro, está precisamente Don Quijote, que es el hidalgo, realmente, que aunque se discute también que es hidalgo, ¿no? Ya sabemos también que también se ha discutido este tema, ¿no? Pero yo sí considero que sí que era un hidalgo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice el texto, claro, lo que dice la novela. Obviamente. Entonces, y luego está el Sancho Panza, que es el pechero, ¿no? Que es el que realmente le toca, tiene su trabajo manual y le toca pelear, mientras que el hidalgo, incluso siendo villano, es rentista, ¿no? Y entonces está la diferencia de educación, ¿no? Y esa dualidad, ¿no? Y entonces, claro, la idea que peleamos, bueno, realmente tal, es que realmente, ya te digo, estamos todos quijotizados, ¿no? Entonces resulta que todos pensamos, no, bueno, Cervantes dedica sus novelas, ¿no? Influenciados por esto, dedica sus novelas, casi todos son personajes, digamos, de baja extracción social, ¿no? De baja estofa, todos, ¿no? Sí, porque claro, habla de las ventas, vienen los arrieros, vienen las mozas del partido, vienen no sé qué, los cabreros, vienen no sé qué. Pero hoy Cervantes habla de todo esto. Cuando tú te lees toda su novelística, y básicamente a la toledana, que ahí vamos a entrar también, lo de la toledana, resulta que sus protagonistas, evidentemente sí, los secundarios son pues pajes, tal, no sé qué, pero los principales son todos hidalgos.
todos. O sea, es decir, que resulta que realmente Cervantes dedica a su novela principalmente, o por lo menos le da digamos, el primer puesto a los hidalgos. No se lo da a estos personajes, aunque a nosotros nos parezcan más curiosos. Pero a los que él realmente estudia, conoce, trata y refleja sus historias es de los hidalgos, no de los de... Obviamente es que la hidalguía era esa aspiración social a la que todo el mundo aspiraba a pertenecer. Claro. En parte por honra, Sí. pero en parte también por motivos económicos. Por no pagar, porque desde el punto de hora que un pechero le convertían en hidalgo, a partir de ahí ya dejaba... Que por cierto que pagaban, lo pagaban. Claro, dejaban de pagar impuestos. Por ejemplo, Rincón, Rinconete y Cortadillo, Pedro del Rincón, el personaje, casi seguro, vamos, no es seguro porque claro, había una homonimia tremenda en la época, pero casi seguro que Cervantes lo saca de Brox. Sabéis que es un pueblo que está, ¿lo conocéis? No, Brox. Pueblo que está al lado de Esquivias y Illescas, ¿no? Está muy cerca de allí. Pedro Díaz del Rincón era el alcalde de Hermandad de Brox, ¿no? Bueno, pues esos vienen de unos hidalgos toledanos, de los rincones de aquí. Pues el original, el Gabriel del Rincón, que fue regidor de Toledo capital, ese señor, 4.500 ducados del ala le costó la hidalguía. Anda, mira. Un regidor es un concejal. Un regidor es un concejal. Para decirlo... O sea, es decir, digamos que el antepasado del que luego, de la familia, del linaje que luego reflejó Cervantes en Rinconete y Cortadillo, era toledano. Y el tío era... Es que a Cervantes, todos los que refleja son personajes un poquito, yo les llamo personajes de frontera. Es decir, que son un poquito que no saben muy bien dónde están. Es decir, que más bien criticables, es decir, por su comportamiento moral. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. O sea, no vas a coger de la literatura. Claro, no vas a coger un personaje plano. Vas a coger si tú te inspiras en alguien, es porque tiene algo interesante que contar de él, ¿no? Claro. Antes de profundizar en los personajes, sí. En lo que se refiere a estos documentos originales que llevas tú revolviendo y desempolvando años y años, me consta, explica aquí a la audiencia qué documentación has consultado, de qué tipo, de qué archivos, en qué ciudades e incluso a qué administraciones. Estamos hablando de documentación eclesiástica, documentación municipal, documentación de otro tipo fiscal, a lo mejor. Claro, es que todo tiene que ver, además es que, sí, por supuesto, ya he consultado lógicamente, bueno, tú lo sabes evidentemente, documentación de todos los niveles, ¿no? A nivel municipal, a nivel local, ¿no? Archivos municipales, los parroquiales, ¿no? Luego a nivel provincial, los archivos históricos provinciales, a nivel regional, desde aquí el Archivo de Castilla-La Mancha y todo eso y tal, y luego evidentemente todo estatales, ¿no? Es decir, Archivo de Simancas, Archivo Histórico Nacional. Hay que tener en cuenta que, claro, un fondo muy importante estaría vamos a destacar tres, por ejemplo, que es el Archivo Histórico Nacional, órdenes militares, ¿no? Y que son los procesos, ¿no? Hay una para que veáis y tal, que siempre como cada sitio y tal, es el archivo, lo llamamos Archivo Histórico de Toledo, ¿no? O antes se llama Archivo Judicial de Toledo, ¿no? Eso hay mucha bibliografía en internet que la podéis buscar perfectamente. Concretamente son los pleitos, ¿no? Es decir, los procesos, cuando realmente no las autoridades locales presentaban reclamaciones ante el Consejo de las Órdenes en Madrid, pues todos esos procesos, no todos, ¿no? Pero se ha conservado una gran cantidad. De hecho, de la orden de Orden Santiago, por ejemplo, que es la que yo más manejo, que es todo lo que es la zona de la Mancha, son 70.000 expedientes. 70.000 expedientes, imaginaros. Solamente eso, solamente esa parte. Entonces, claro, ahí la mayor parte de la gente no la suele consultar porque piensa que fulanito se ha peleado por la acequia del riego que el otro, que tú tu casa, que yo la mía, que el otro le ha pegado una bofetada a uno, le ha pegado una bofetada al otro. Y entonces no lo consulta porque piensa que son procesos. Es muchísimo más que eso, o sea, hay de todo. Como archivero en ejercicio te lo habrá pasado bomba consultando todos estos documentos. Cogí COVID investigando. Pero no sería de los papeles. No, sería de alguno de los que fue por allí en su época y tal, pero que está ahí de verdad, en serio, que cogí el año pasado en el archivo y tal y cual, y por eso llevo un año sin volver. Digo, a ver si me van a volver a pegar aquí otra vez, ¿no? Y tal, y por cierto, estaba este viernes y no lo he cogido, o sea que se ve que ya eso ha pasado a mejor vida, ¿no? Mejor. Entonces, además se pensarán que es de broma, pero es que no lo es.
Entonces, estábamos hablando de los archivos, de los fondos documentales. Tenemos eso y claro, y ahora que hemos visto el tema, todo esto que he dicho del Archivo Histórico Nacional, ¿no? Todos estos procesos y tal, que son absolutamente interesantes porque, ya digo, hay heridas, hay peleas entre unos y otros, tal, y ahí en las posiciones, ¿no? En las declaraciones de los testigos, comentan muchísimas cosas de cómo es la vida social de los pueblos. Claro, saben un montón de cosas. Es posible que alguno de los presentes se pregunte qué tienen que ver las órdenes militares con Castilla-La Mancha. Pero claro, lo que mucha gente no sabe, la bandera, claro, efectivamente, es que las órdenes militares de San Juan, que son los hospitalarios, sí, o la Orden de Malta, como también se les llama, la Orden de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara, sí, estuvieron haciendo la reconquista y ayudando a la corona para reincorporar todos estos territorios al sur del Tajo de nuevo a que fuesen otra vez territorio cristiano. Por eso bueno, la verdad es que no se me había ocurrido hablar de la bandera, pero me lo ha recordado él. Cuando se creó la bandera de Castilla-La Mancha y el escudo de Castilla-La Mancha, pues el heraldista que la diseñó tuvo claro que en un lado tenía que ir el castillo de oro sobre fondo de gules, o sea, sobre fondo rojo, y al otro lado un paño blanco y ya está. Y mucha gente dijo en aquella época, un paño blanco y ya está, qué cosa más sosa. Sí. No acababan de entender por qué un paño blanco y ya está. O en el escudo, la mitad del escudo de color de plata, que es el equivalente a la tela blanca en las banderas, ¿no? Pues ese medio escudo de plata o esa media bandera de paño blanco viene porque blancas eran las banderas de las órdenes militares que hicieron la reconquista en el territorio que antiguamente se llamó Reino de Toledo, luego se llamó Castilla la Nueva, y hoy más o menos, con alguna adición y alguna supresión territorial, es la actual Castilla-La Mancha. Ese paño blanco es en homenaje a las 4 órdenes militares. Con lo cual, toda esa documentación de las órdenes militares, tras la desamortización del siglo XIX, pasó al Archivo Histórico Nacional. Claro, y es ese fondo de órdenes militares que has estado consultando, entre otros fondos. Entre otros fondos. Luego, Simancas, evidentemente, que es donde está, que si no habéis ido a ver el castillo de Simancas es maravilloso, que es el archivo más antiguo del mundo, y no lo sabe nadie, pero sabemos nosotros. 1588, las ordenanzas. Y luego está, la cuestión es, ya que hemos hablado de hidalgos, es muy importante, bueno, la Chancillería de Valladolid también, ¿no? Pero la Chancillería de Granada, ¿no? El archivo de la Real Chancillería de Granada, que claro, las dos chancillerías se dividían con el Tajo, precisamente, ¿no? O sea, es decir, correcto, sí. Se dividían aquí, el norte lo llevaba todo la Chancillería, el Tribunal, ¿no? De Valladolid, y el sur lo llevaba el Tribunal de Granada. Podríamos decir que la Real Chancillería se equivalen hoy al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. O sea, el más alto tribunal de apelación, a donde llegaban cuando iban apelando a instancias superiores los juicios. No estoy de acuerdo, apelo a instancia superior. Pues ya cuando llegaba, hoy día un pleito, lo más alto que llega es al Supremo. Y ya el Supremo dice sí o sí no. Pues en aquella época el Supremo era la Real Chancillería. Entonces estaba dividida en dos. Como bien has dicho, y eso tú como historiador del derecho, seguro que nos puedes contar alguna cosa graciosa. Los delitos que se cometían al norte del Tajo iban en apelación a la Real Chancillería de Valladolid. Y los que se cometían al sur del Tajo, a la de Granada, que estuvo en Ciudad Real originariamente. Luego la cambiaron. Estuvo en Ciudad Real hasta 1505, creo, y luego la cambiaron. Joder, como se espera que todavía tengo que prestar la proposición. Entonces, claro, ahí ahora que estáis pensando, ahí está riéndose el joven diciendo, yo si lo estoy preparando, ¿no? Eso me ha faltado en el tema, justo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ver la Chancillería de Granada? Chancillería de Granada y lo que tiene que ver con los hidalgos, como os he dicho. Vamos a ver, curiosamente, sabéis qué es lo que, evidentemente, los hidalgos eran una carga para los pueblos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían los pueblos, los concejos, ¿no? Es decir, los ayuntamientos para quitarse a los hidalgos del medio, ¿no? Pues en un momento, cuando realmente pasaban de padres a hijos, ¿no? Y pasaban de una generación a otra, pues cogían y les inscribían en el padrón de pecheros. Decían, tú ya no eres hidalgo, el hijo, decían, tú ya no eres hidalgo, que queremos en el padrón de pecheros. Y entonces, claro, y le quitaban la condición de hidalgo. Y entonces, el que se veía el perjudicado decía, yo tengo que apelar, ¿no? Tengo que demandar a este ayuntamiento, a este concejo, ¿no? Y entonces conseguir que me vuelva a reconocer que soy hidalgo. ¿Dónde se iban? A Granada al sur,
y a Valladolid al norte. Y entonces todos esos juicios y todos esos expedientes están hoy día, del siglo XVI. Y entonces tú cuando buscas, eso ayuda muchísimo, buscas un nombre aquí en el Quijote, buscas un nombre en la Ilustre Fregona, lo buscas en el Celoso Extremeño, en la Fuerza de la Sangre, buscas un nombre, un apellido y dices, a ver si hay un expediente de este señor, de algún hidalgo que se llamara como este señor, que estuviera por la zona de influencia que a mí me gusta, ¿no? Y normalmente lo hay. Con lo cual, a partir de pleitos, de documentación jurídica, ha sido cuando empezaron a aflorar uno detrás de otro un montón de personas reales que andaban pleiteando en la zona de la Mancha y que son los que tú nos cuentas en tu libro, que son este en realidad es fulanito y este en realidad es menganito. Y a partir de ahí, Cervantes, bueno, pues luego ya hablaremos del informante de Cervantes. Pues ya estamos entrando en harina, por decirlo así, en harina. Hablando del Quijote y hablando de estos hechos, claro, había eruditos, filólogos de antaño que decían que el Quijote era una obra absolutamente imaginaria y que por lo tanto no existía ningún tipo de realismo en la misma. Y que si lo había, a lo mejor era ya bien entradita en la segunda parte, pero no en la gran parte inicial de la segunda y por supuesto no en la primera parte. Esto, claro, estas interpretaciones son absolutamente contrarias a lo que tú nos estás contando, hablando no de uno ni de dos, sino de un montón de personajes del libro que están basados en personas que existieron de verdad. Por lo tanto, sí que había realismo. Claro, la cuestión, además esto, el viernes pasado estuvimos dando también una conferencia en Madrid y entonces, claro, porque estaban siempre con el tema del lugar de la Mancha sí, lugar de la Mancha no, y uno y otro, y uno y otro, y claro, entonces yo cuando me tocó hablar, entonces yo dije, si es que aquí el problema, donde está realmente el muro, es en el realismo. Realismo como el realismo entendido, como estamos diciendo esto, porque los filólogos no entienden el realismo como lo estamos entendiendo nosotros aquí, ¿no? Me estoy refiriendo a la posibilidad de más cerca de la teoría del modelo de los vivos, es decir, que Cervantes sí que pudiera tener una serie de personas reales, históricas, de historias que le contaron, que realmente sucedieron y que las incluyó en sus novelas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eso que acabas de decir tú del realismo, el realismo evidentemente no se acepta. No se acepta. Es curioso porque posiblemente ya hay algún cervantista y hispanista francés que sí lo acepta, pero para los personajes franceses, esto que has comentado tú aquí, Martín de Riquer, sí lo acepta, pero para los personajes aragoneses y catalanes, pero nunca para los manchegos, ¿no? Es decir, quizá como el Quijote es como algo tan grande que es como algo intocable. O sea, no se puede dudar de la creatividad de Cervantes, porque en cierto modo esto es decir, si Cervantes no lo inventó todo, sino que tenía una base, ¿no?, sobre la que partía, entonces estamos dudando de su creatividad y no, en Cervantes no se puede dudar, ¿no? Y entonces eso en cierto modo lo que ha hecho es perjudicar a la Mancha, ¿no?, y hundir a la Mancha, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo comentaba, ya digo, este viernes y comento ahora aquí? Que lo primero que hay que hacer realmente es trasladar ese realismo que sí se cree que existe, por ejemplo, de personajes, ¿no? Me refiero en la Galatea, por ejemplo, en la primera novela de Cervantes, ¿no?, que escribió en 1585, o en Le Persiles, en algunos personajes franceses, o en otros tipos de personajes que también están para los personajes manchegos, ¿no? Lo que pasa es que realmente no se había investigado, ¿no? Es una cuestión que realmente ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Ahí está el problema. Pero es que tampoco tendría por qué ser ningún inconveniente, vamos. Yo no soy filólogo, yo soy historiador, pero es que me parece que el hecho de que haya realismo en una obra literaria no es un demérito para la obra literaria ni para la creatividad del autor. No, además es que en este caso hay que tener en cuenta que la dificultad es, claro, ¿cuál es el problema de identificación y por qué, por ejemplo, en el caso concreto ya no es solamente de que sinceramente cada autor ha barrido para su casa y solamente ha localizado los personajes de su tierra y los demás les ha dado igual, ¿no?, sino que normalmente la mayor parte de estos personajes pues son altos próceres de la monarquía, ¿no? Es decir, son muy conocidos. Es decir, claro, tienes el duque de Nemours, ¿no?, por ejemplo, no en el Persiles, ¿no?, o tienes el Alfonso de ¿no?, el duque de Ferrara, ¿no?, la señora Cornelia, ¿no?
Esto que todos habéis leído, por supuestísimo, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, resulta que, claro, el duque Alfonso del Este, de duque de Ferrara, pues es conocidísimo, es que le das a Wikipedia y está. Entonces, claro, le das a duque de Nemours y está. Pero claro, tú le das a Juan Aldudo, el manchego, que era un señor que se murió en 1520, que se murió tan desconocido como nació, y no era Wikipedia y estaba. Pues eso puede tener solución. Entrando ahí en el tema este, a ver, concretemos personajes. Yo te he oído decir que por lo menos tienes identificado unos 30 personajes del Quijote basados en personas reales y el doble por lo menos en las novelas ejemplares. Esto es un descubrimiento. Claro, la cuestión es que, claro, y eso también lo comenté el viernes pasado, resulta que si tú, que ya digo, la cuestión también de esta teoría, a diferencia de todas las demás, que como he dicho, que normalmente suele ser bastante localista y bastante lo mío, ¿no? Yo lo que intento ser es transversal. Es decir, vamos a ver, no solamente no va a ser todos tan quijotistas, vamos a ver las novelas ejemplares, vamos a ver Persíles, vamos a ver la Galatea, vamos a ver todo. A ver si realmente no solamente hay personajes reales en el Quijote, sino que los hay en todas partes. Bueno, 30 en el Quijote, unos 25 en las novelas ejemplares y en el Persíles, 60 en las novelas ejemplares y unos 25 en el Persíles. Pero lo curioso del caso es que las novelas ejemplares son muy claros, muy claritos. Más que en el Quijote y más que en el Persíles. Bastante más que en la Galatea. O sea, en las novelas ejemplares hay 2 o 3, porque ya he testeado, ¿no? Contigo, la verdad es que te lo podría haber enviado a ti también, para que lo hubieras leído y hubieras dicho tu opinión. Pero no lo he hecho, fíjate. No, es que ya viene, el siguiente libro ya está escrito y tal, pero no lo me lo hubieras corregido de paso. Cuéntanos. Y entonces, la cuestión de esto es que ya digo, en las novelas ejemplares, que en el texto que hemos hecho con algún catedrático, algún profesor realmente, evidentemente, claro, son muy reacios, ¿no? Incluso hasta los que les gusta el tema son muy reacios y dicen, no, o sea, como suele decir, lo tocan con un palo, ¿no? Tocan con un palo, un palito así a distancia, no sé a ver si me lo vas a picar, ¿no? Pero realmente, ya me dijo, son 7 novelas ejemplares lo que en el próximo libro, y me dijo que 3 eran prácticamente indudables. La gitanilla, indudable, que son los personajes, fulanito, menganito, zutanito, son reales. Y las historias que cuentan también. Las historias que cuentan. Sí. O sea, no es solamente el nombre, modelo vivos. No solamente el nombre, sino que el hecho narrado es paso de verdad. Sí. Y lo curioso del caso, que claro, como yo ahora lo veremos, como yo incluyo el Quijote por sus personajes y por su historia en el ciclo toledano, dentro de que se creó y se imaginó, no sé dónde se escribió, o sea, se escribió en una cárcel, se escribió o debajo de una mesa, pero el caso es que se ideó en Toledo, ¿no? Y entonces yo incluyo ahí 6 obras dentro del ciclo toledano, ¿no? Pues esas son las que más dificultades ponen, porque luego en las 2 doncellas, ¿no? Que están situadas en Jerez de la Frontera, 1562 ocurrió el hecho. Los personajes también se sabe quiénes son. La gitanilla, que es también que por cierto aparece un corregidor, que eso ya se sabe, un corregidor toledano, pero es un hecho también que ocurrió, un hecho real que ocurrió también en Murcia en 1595. La ilustre fregona. Y la ilustre fregona, por ejemplo, y sí, la ilustre fregona es un hecho real también que ocurrió a finales del siglo XV, principios, alrededor de la transición del medievo a la modernidad, ¿no? Que ocurrió también en Esquivias, ¿no? Diego de Carriazo, ¿no? Diego de Carriazo, capellán mozárabe de Toledo, ese es el protagonista de la ilustre fregona, capellán de la capilla mozárabe de Toledo. Entonces, claro, hay algunos que, claro, les cuesta como un poco, pero es que, viendo realmente la descripción que hay de las historias que se hablan, más los apellidos que coinciden, nombre y apellidos, tal cual, con la historia que se refiere, la historia está novelada, evidentemente. No es la historia exactamente que aparece ahí, ¿no? Pero sí que se ve perfectamente pues, que coinciden hechos, coinciden fechas, coinciden circunstancias, y ya digo, de las 7 la mitad sí que se aceptan. Luego nos contarás, si quieres, algunos ejemplos de personajes reales del Quijote. Sí. Pero vamos a seguir hablando un poquito del contexto, por decirlo así, para ir entrando en el asunto. Una de las cosas para contextualizar el conocimiento de nuestro ingeniero Hidalgo
es la ruta del Quijote, pero en realidad a lo mejor deberíamos decir las rutas del Quijote, porque hay muchas y diferentes entre sí. Hubo una que se inventó Azorín, ha habido otras entre medias, la más reciente tal vez, la que se inventó la Junta de Comunidades cuando fue en el año 2004. A ese no lo mato a mi jefe. Pero de todos estos inventos, ¿de qué está la verdadera ruta del Quijote? No sé, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál te gusta más? ¿Sabes? Es curioso que yo por donde empecé ahí precisamente sin realmente tener un poco, ya en el 2005, cuando vino lo del... empecé a comprar libros de viejo, ¿no? En aquella época yo creo que los comprábamos en mercadillos, todavía no los comprábamos por internet, ¿no? Entonces, y lo compraba y tal, y tenía yo ya muchas rutas de los años 60 y tal, y prácticamente nadie lo reflejaba. Entonces, nadie, vamos, y la Azorín, por supuesto, también tengo la edición de la Junta y tal, la he tenido hasta en mi archivo y tal, para regalar y tal. Entonces, resulta que en un momento determinado, claro, ya, pues tú pues te haces tu composición del lugar, lo ves y tal. De hecho, fíjate, este sábado estuve también en una presentación de José María Merino. José María Merino, sabéis que es premio de las letras, ¿no? De 2021, ¿no? Y miembro de la RAE, ¿no? Estuve en una presentación con él este mismo sábado, vamos, o sea, prácticamente, ¿no? Y entonces él llega y habla de la ruta de la primera ruta que se puso, ¿no? Que es la de... La Zoriniana. No, fue 1785. 1786, la primera edición del Quijote, y aparece una ruta que es la de... Aquella edición que se llama la Real Academia. Sí, la que cayó la Real Academia y la de Tomás López, que dicen, claro, que se dice que como realmente es la primera, pues es la más seria, porque no está contaminada por lo que vino después y tal y cual. Bueno, son todas un absoluto desastre. Yo no sé qué libros han leído, pero Quijote no se lo han leído. Entonces, es que son cosas, yo sé, os podría poner muchísimos ejemplos de cosas que se han dicho sobre eso. Por ejemplo, la tercera, pues no voy a hablar de la primera salida, además es que la que más controlo, ¿no? Pero la tercera salida, ¿no? Tercera salida, sabéis que dicen, van camino del Toboso, llegan al Toboso, y en el Toboso dice Don Quijote, me voy a la Justa de Zaragoza, ¿no? Y entonces, todavía, aunque no seamos, tú sois geógrafo, pero yo no lo soy, pero todavía Zaragoza está al norte del Toboso. Creo que sí. Todavía. O sea, es decir, que si yo estoy en el Toboso y me voy a la Justa de Zaragoza, voy para el norte. ¿No? Pues entonces resulta que de pronto cuando te ves la ruta esta ya te digo, de Pellicer y luego la otra ruta y tal, cuando va a dar esta tercera salida, te dice, la casa del caballero de Verde-Gabán, en Villanueva de los Infantes. La casa... Resulta que te dicen, las bodas de Camacho, Munera, están al sur, pero muy al sur del Toboso. Entonces, tú cuando de pronto ves el mapa dices, bueno, ¿y quién hizo este plano? Con lo cual no entiendo nada, o sea, no entiendo, chico, no, o sea, no, o sea, es decir, ¿qué no tiene que ver? No, nada. Que las rutas de Don Quijote, estas que hay por ahí circulando, valen muy bien para hacer turismo rural el fin de semana, pero no para conocer el Quijote como obra literaria. Claro, no, además de hecho, y a mí lo he planteado alguna vez. Lo que pasa es que como ya he probado muchos pilones de muchos pueblos, entonces no quiero probar más, no quiero seguir, pero sí me he planteado hacer un libro realmente, y además ahora que no tenemos tiempo para explicar realmente cuál sería una ruta más o menos lógica, ¿no? Que no tiene que ser la exacta, ¿no? Pero sí más o menos más adecuada al texto, sí que se puede hacer, y sin actitud, ¿no? Sin empezar a decir, pues este tiene que ser este pueblo, que es lo que se suele hacer, ¿no? Pero tiene que partir de mi pueblo. Y luego ya de ahí, lo demás ya me importa, pero el caso es que parta de mi pueblo, ¿no? Entonces, sí que se puede hacer una ruta un poco más sensata y adaptada a la fuente literaria. Sí, más es como debe de ser. Sí. Bueno, cuando escribas ese libro sobre la ruta del Quijote, los pueblos donde no te han soltado los galgos ni te han tirado el pilón, pues ya te tirarán. Sí, totalmente, vamos. Bien. Sí. Y si no te tiran por lo de la ruta, te van a tirar por otra cosa de la que vamos a hablar a continuación. Y es el tema del lugar, el misterioso lugar de la Mancha, del cual Cervantes no quería acordarse. Claro, esto también tiene su intríngulis. ¿Quieres te preguntar ya? No, el sábado tuvimos el Miguel Esteban. Claro. En la casa de los Acuña. No nos quedamos a ver la presentación de José María, pero nos pusieron un vídeo allí diciendo que fue allí donde Cervantes se imaginó como está tan cerca del Toboso,
Sí, además, curiosamente, donde parece que... sí, curiosamente, sí, yo estoy más por esa teoría. Curiosamente, José María Merino es José María Merino está por la teoría de Miguel Esteban. Es curioso. Sí, pues Sí. nos pusieron un vídeo Sí. sobre eso. No, vamos, si quieres le puedo explicar por qué, pero te van a flipar, claro. Empezó yo aquí a decirles lo del sol de Soslayo y lo de tal y cual y el camino de Toledo a Murcia y todo esto y tal, y vamos a eso. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues ¿Lo del lugar de la Mancha? Lo del lugar de la Mancha. Eso Pues era- nada, el lugar de la Mancha, hace unos pocos años me quedé absolutamente alucinado cuando un grupo de profesores de la Complutense se les ocurrió decir que el lugar de Don Quijote, aquel misterioso lugar de la Mancha, era Villanueva de los Infantes. Pero sí, Don Quijote era de una aldea y esto es una villa. Sí. Partamos independientemente de otras historias, esto no puede ser. Claro. Sí, ya independientemente, Pero es que geográficamente tampoco puede ser. Tampoco O sea, puede ser. lo de Villanueva de los Infantes es un... Yo ahí, sinceramente, claro. Podemos descartarlo totalmente. Claro, además es que eso es una de las cosas que me llevó a entrar en esto. O sea, porque claro, ya cuando de pronto que ya estaba entrando tímidamente, pero cuando llegó al 2015 y de pronto vi esta teoría, yo me quedé diciendo, bueno, o sea, si ya lo de Argamasilla ya era un poco Increíble. un poco estrambótico y un poco como bueno y tal, pero bueno, todavía está en la Mancha, ya cuando de pronto te vas a 90 kilómetros o 100 kilómetros del Toboso, ya te da idea de a dónde hemos llegado ya con esto. O sea, es que ya lo próximo, como digo, ya el próximo será Denia. Y ya decimos que el lugar de la Mancha es Denia o es Málaga, y ya está, y ya nos quedamos tan contentos, ¿no? De hecho, ya saben ustedes que hay una teoría que es la de que es que por cierto, por decir alguna cosa que otra también ya me ha llevado y tal, que es la del Quijote Sanabres, lo conocen, ¿no? O sea, no estamos tratando de broma, es decir, hay una teoría que dice que Cervantes era judío converso, que era de Cervantes, ¿no? De un pueblo de Galicia, que era leonés, y que resulta que todo lo de la Mancha no es la Mancha, sino que es Sanabria en Zamora. Y hay toda una ruta en Zamora. Y esto lo dijo un catedrático de la Universidad de Lausanne, en Suiza. Es decir, no estamos hablando de decir que lo diga yo o lo diga cualquier desarrapado, no, es decir, que va muy en serio y hay ya como 7 o 8 libros escritos sobre este tema. O sea, es decir, que la cosa ya ha llegado a un punto y tal, y esto ya fue, lo del Villanueva de los Infantes fue el remate. Por cierto, ahora mismo con todo esto de los del libro acaban de salir noticias y lo siguen diciendo, o sea... Sí, las noticias hacen cuando los periodistas buscan en Google y lo vuelven a contar claro, un año más. Y todos los años decir que claro, que la polémica ha sido agria y además eso tampoco importa decirlo porque es así. Invitaron hay varios de los mayores opositores, los invitaron allí a Infantes para que dieran su opinión. A mí también me invitaron, yo no fui. Pero varios sí que fueron. Uno es Jesús Sánchez, que es de Alcázar de San Juan, es amigo nuestro, y otro es James Shipland, que es un profesor norteamericano, y lo dijo allí literalmente, o sea, estando allí dijo, yo sé para qué me habéis invitado, pero si yo voy a llevar al contrario, no para qué me invitáis aquí, si esto... O sea, es decir, y ha dado, Jan Canavallo tiene un artículo sobre el tema. Jan Canavallo es uno de los biógrafos de Cervantes, uno de los mejores hispanistas que hay sobre el tema y ha escrito un artículo sobre este tema de Infantes. Es decir, que esto se ha publicado en el boletín de Cervantes Society, es decir, que la cosa ha llegado muy seria, es decir, ha sido muy seria, aparte de estatuas y de plaquitas y de todo y de rotondas, que hay muchas, ¿no? Sobre el tema, que de verdad que hay una rotonda, hay una estatua, no os estoy diciendo de broma. Entonces, la cuestión es de que esto es absolutamente increíble, o sea, es decir, no desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista lógico, o sea, es decir, como acabas de decir tú, o sea, simplemente, ya no solamente hablar de distancia, sino que Cervantes te está hablando de una aldea que tiene un barbero y tiene un cura solamente y que tiene, o sea, es decir, que es una cosa muy pequeñita, muy tal, evidentemente, es la capital. En la época de Cervantes, Cervantes no se podía identificar de ningún modo con aquella pequeña aldea. Que se describe, es que no coincide absolutamente nada. Entonces, claro, si se puede montar una teoría y con varios libros, además, por cierto, que si me preguntáis si los tengo. No me lo he leído del todo, pero sí me los he ojeado bastante, y que dé para varios libros, ¿no? Ya digo, varios artículos y réplicas y contrarréplicas, con una teoría tan absurda,
nos damos cuenta de hasta dónde llega esto. La disputa, aquello que decía Cervantes al terminar la segunda parte, de que, y no lo diré para que compitan entre sí todos los lugares de la Mancha, y está pasando totalmente. Sí. Teniendo claro que lo que no es, o sea, que no es Villanueva de los Infantes, sé que tú tienes tu idea acerca de ese misterioso lugar de la Mancha. Así que cuéntanosla. Sí, yo la idea es la que ha dicho aquí nuestro amigo, que es, realmente yo evidentemente, y creo que has dicho tú muy bien dicho, realmente tengo más claro lo que no puede ser que lo que puede ser. Aquí afirmar, que es lo que hizo precisamente el error de Francisco Parra, afirmar las cosas categóricamente, y menos en una novela, y menos en cualquier ámbito científico, es un error ya de partida, o sea, no se puede afirmar. O sea, yo no puedo decir, pues yo creo que yo seguro que es este pueblo, seguro que es el otro, porque yo es que lo tengo. Sería una locura, ¿no? Por mi parte, y sería anticientífico, ¿no? Pero evidentemente, es decir, y tengo más claro lo que no es que lo que es, ¿no? Pero evidentemente, de si hay algún pueblo que puede ser, mezclando, ya digo, no solamente los descubrimientos documentales, sino la geografía, no solamente del Quijote, sino de Persiles. Porque es que uno de los argumentos que dicen es que realmente dicen no. Es que Cervantes, claro, cuando llegó el Quijote de Avellaneda, dice que es Argamas y Alba, luego en la segunda parte no lo desmiente. Entonces, pero se quedan ahí, pero no te están diciendo que Cervantes en el Persiles, que es su obra póstuma, que se publica en 1617, que ahora lo veremos, hay otro hidalgo, manchego, y hay otro lugar de la Mancha, y lo dice. Dice, en otro lugar muy pequeño, ni muy grande ni muy pequeño, al lado de Quintana de la Orden, te lo vuelvo a repetir. O sea, lo mismo que te dice la primera parte del Quijote, te la vuelvo a repetir, pero no en la segunda parte del Quijote, en el Persiles. Pues uniendo todo eso es Miguel Esteban. Miguel Esteban en Toboso, no puede ser otro. Y como en Toboso no es, porque van a Toboso, por lo tanto tiene que ser un pueblo al lado del Toboso. No puede ser, lo único que puede ser, y yo podría explicar por qué no es Pedro Muñoz. Por cierto, el director de mi tesis, Pedro Porras Arboleda, decía que era Pedro Muñoz. Pero puedo explicar por qué no es Pedro Muñoz, por qué no es Puebla de Moradiel, por qué creo yo que no es, ¿no? Y por qué no es Alcázar de San Juan, que ahora insisten mucho, por qué no es decir, cada uno por diferentes motivos, ¿no? Los geográficos y los históricos. Digamos que por exclusión, la que más papeletas lleva es Miguel Esteban. Claro, y además encima luego ya digo, a la hora de investigar allí, ¿no? Es que dense cuenta ustedes, no sé si, pero ¿lo vas a preguntar lo de los personajes? Sí, lo de los Quijotes, sí, ¿no? Sí. Entonces lo contamos después. No, digo porque veáis en Miguel Esteban lo que ha aparecido. Es que, y es lo que digo yo, a la hora de crear, vamos a ver, nosotros no sabemos lo que puede tener Cervantes en la cabeza. Ni yo, ni nadie, ni Italia era una persona de hace 500 años, sabe lo que pensaba y lo que no pensaba y lo que oyó y lo que no oyó. Eso no se puede saber, ¿no? Pero desde luego, ya puestos a crear una mitología, porque realmente todo lo que oímos en la Ruta del Quijote es mitología moderna, pero no es, ¿no? Es decir, que son leyendas que se han contado del abuelo al hijo, al nieto, y luego han pasado y han llegado a nosotros como si fuera una verdad documental, y es una leyenda. Pues ya que no podemos hacer mitología, vamos a hacer una mitología un poco coherente, ¿no? Y lo que hay en Miguel Esteban, no es una cueva, no es una cueva en donde estuvo allí que Cervantes se le dijo un chiste picante a una señora, lo metieron en una cárcel y aquí escribió el Quijote, es otra cosa. O sea, ya aparte de que es documentación, hay unas coincidencias tremendas. Además, fuera de lo, como os he dicho antes, no solamente en los nombres, ¿no?, sino en estos hechos fuera de lo normal. O sea, es decir, que yo, como os he dicho antes, he sometido a estrés a la teoría y, bueno, por ejemplo, a uno de los personajes que aparecía, dije que era el padre de estos que se vistieron de caballeros y se atacaban entre ellos y tal y cual. Entonces el padre, yo dije, voy a buscar a ver si soy capaz de encontrar en la documentación una sobrina huérfana, ¿no? Y la encontré. Voy a ver si este señor se murió de melancolía, como dice el Quijote, y se murió de melancolía. Vamos al turrón. Cuéntanos, según tú, qué personaje real, o personajes, si es que hubo varios, inspiraron la figura de nuestro ingenioso hidalgo. A ver si me acuerdo, lo escribí hace mucho tiempo. Entonces, así me acuerdo, que tengo la mala memoria y tal, ya que estamos un poco... Entonces, ahí, claro, la cuestión ahí, claro, que algunos haters en internet han criticado mucho esto y dicen, bueno, es que es un batiburrillo de ideas y no sé qué. No se trata de una sola persona, ¿no? Se trata de una serie de hechos que todos tienen que ver con personajes de los Villaseñor. O sea, es decir, daros cuenta que el protagonista del Persiles se llama Antonio Villaseñor, ¿no?
Y entonces, que luego ya si queréis os cuento quién creo que puede ser, ¿no? De todos los Antonio Villaseñor que había. Y entonces hay una serie de hidalgos, precisamente en aquellos pueblos, entre Miguel Esteban, Toboso, Quintanar de la Orden, Puebla del Mugradiel incluso, que eran todos familia, que eran de las familias de los Acuña, las familias de Villaseñor, familia de los Carrión, que eran todos familia entre ellos, que se habían casado entre ellos, y todos ellos pues tienen una serie de hechos curiosísimos. Bueno, ¿qué es lo que nos podemos ver? Podría decir los nombres de todos ellos y tal, pero bueno, es decir, hay hidalgos en la zona que se vistan de caballero y que hagan duelos entre ellos y se peguen entre ellos, sí. Hay hidalgos que pelean, que apalean a un cura, ¿no? Que cogen una rama de olivo y apalean a un cura. De estos precisamente estos Acuña y Villaseñor, sí. Hay un hidalgo del grupete que ataque, que saque una espada y rompe la cruz de los molinos de viento, también lo hay. Hay un hidalgo también que hacía negocios con ellos, que tenía su caballo, tenía su adarga, que tenía su escopeta, y resulta que tenía una biblioteca, ¿no? Y desaparece la biblioteca en la época. Sí, es de Quintanar de la Orden, se llama Francisco de Muñatones, que además coincide el nombre y tal. Y luego hay hasta puntas, como os he dicho antes, hasta la gasolina, y hasta un hidalgo que en un momento determinado se pasea por Quintana, o sea, se pasea por las ventas de la Camino de Andalucía sin pagar las posadas, y que luego se trae un intercambio de unos machos por un rocín, que cuando llega al pueblo se le cae al suelo y se ríen de él porque... Con lo cual tenemos también el rocín flaco. El rocín flaco. O sea, tenemos adarga antigua, rocín flaco, armas de los bisabuelos, sobrina... todo eso está en la documentación de Miguel Esteban, Quintanar, Toboso, entre 1580 y 1590. Con lo cual, en realidad, no es un único personaje que inspirase el Quijote, sino que a lo mejor son unos pocos, a lo mejor 3 o 4 personajes que tienen unas características comunes, unas anécdotas, y eso se entera nuestro amigo Cervantes, claro, o alguien se lo cuenta, y va creando un personaje a partir de estas historias, claro, y a partir de estas personas reales que existían. Claro, hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho eso. No, si el Quijote, básicamente el Quijote primera parte es una parodia de los libros de caballería. Sí, claro que sí. Claro, es una parodia de caballero andante, pero en ese caballero andante lo sitúa en La Mancha, en una época concreta, con unas circunstancias concretas, ¿no? Y esos hechos, de donde, claro, lo que dice Cervantismo, lo que dice la crítica, es que se los inventó. Es decir, pues hace un ataque, o va a una venta y le pasa esto, o va a no sé qué. Y la cuestión es de que hay que plantearse que a los hidalgos de la época les pasaban esas cosas. De estas... Hidalgos de esta zona, ni en Argamasilla, ni en Alcázar, ni en Infantes, ni en Esquivias. ¿Has encontrado? No, ni yo también lo he comprobado. Por eso, es decir, que la documentación que tú has manejado y que afirmas que de estas historias y de estos hechos que aparecen en los papeles y que pasó a la literatura cervantina, y es limitado a una zona de la Mancha Central, en el entorno de Miguel Esteban, en el entorno del Toboso, de Quintanar. Claro, la cuestión es que porque la metodología es distinta, porque claro, ¿qué es lo que se ha partido hasta ahora? Hasta ahora ha llegado el cronista de Argamasilla, o el cronista de Esquivia, o el de la sociedad tal, o el de la asociación tal, y ha llegado y ha dicho, este es mi pueblo, y yo solamente investigo mi pueblo, y entonces llego y cuento las cosas que coinciden de mi pueblo, ¿no? Yo lo que he hecho es hacer un despliegue, digo, voy a coger todos estos documentos, incluido el de todos estos Quijotes que proponen en Argamasilla y proponen en otros sitios. Ya digo, me lo he leído, me he leído ya de 20 o 20 o 30 libros de Esquivias, ya también, es decir, de Argamasilla, y el documento de Argamasilla lo tengo, el documento de Infantes lo tengo, y me lo he ojeado, ¿no? Entonces, claro, yo los pongo a todos y digo, a ver cuál se parece más. Y entonces, a mí me da igual que si es Infantes, mira, lo digo. Y si es Argamasilla, lo digo. Y si es me da igual, Pedro Muñoz, lo digo también, me da igual. A ver cuál se parece más. Y los pongo todos y digo, si es que los que se parecen son estos. O sea, entonces, al tomarlo, no enfocar el foco desde un lugar concreto, sino decir, vamos a ir a ver a unir todas las piezas a ver lo que hay y lo que no hay, lo que falta y lo que sobra. Y entonces, y donde más coincide es aquí, claro. Por eso, evidentemente, hay algunos pueblos donde te van a llamar de todo menos bonito.
porque Sí. les tumbas el tinglado que tienes montado allí de cara al turismo, porque usted, es que aquí no hay... Ya ha pasado. Aquí no hay donde rascar. Claro, ya ha pasado, no voy a decir qué pueblo porque todavía no llevo bien con ellos, todavía no. Pero ya ha pasado. En lo que se refiere a las disputas cervantinas, por decirlo así, hay una relativa no a Cervantes, o sea, no relativa al Quijote, sino a Cervantes como persona. Y me refiero a la disputa que tienen los de Alcázar de San Juan contra los de Alcalá de Henares. Porque, aunque la opinión generalizada es que Cervantes nació en Alcalá de Henares, en Alcázar de San Juan presumen de que hay un Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan, sí, cuya partida bautismal se conserva, y yo la he visto, y tú también, en, sí, en la iglesia colegial de Santa María de Alcázar de San Juan, y se la enseñan a todo el mundo, y bueno, y que dicen que este Miguel de Cervantes, que nació en Alcázar de San Juan, es el que escribió el Quijote, y no ese otro Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares. Claro, es cierto que en Alcázar tienen un Miguel de Cervantes, pero no cuadran las fechas, porque el de Alcalá nació en 1547 y el de Alcázar de San Juan nació en 1558. Como sí sabemos que Cervantes, el autor del Quijote, estuvo en la batalla de Lepanto, que tuvo lugar en 1571, pues claro, si el Cervantes de Lepanto fuese el de Alcalá, tenía 24 años, o sea, la edad perfecta para ser el soldado de infantería de marina, pero si era el de Alcázar, solo tenía 13 años. Aparte de otros detalles, como el hecho que en Lepanto también combatió Rodrigo de Cervantes, que era hermano del Cervantes de Alcalá, y estuvieron juntos los dos hermanos en la misma compañía, lo cual no hubiera sido posible si el Cervantes de Lepanto hubiese sido el Cervantes de Alcázar de San Juan. Claro, son disputas territoriales, localistas, yo como lo veo es que cada cual quiere barrer para su casa, pues más por motivos de honrilla torera o por motivos económicos de cara al turismo, que por motivos reales basados en las fuentes documentales, como es lo que se supone que nosotros como personas que trabajamos con documentación y con fuentes, pues es lo primero que se mira, ¿no? Claro, lo que primero que tendríamos que intentar es ser objetivos, pero claro, en este mundo, vamos, en esto, y ya como tú has dicho, está complicadísimo. Además, ya sabéis que ha habido mucha polémica también, y reciente, además, hace unos cuantos años, sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la partida de bautismo de Alcázar de San Juan, ¿no? Entonces, claro, Alcázar de San Juan ahora mismo también no solamente es que dicen que Cervantes nació allí, sino que es el lugar de la Mancha. Ah, también. También, sí. Para tenerlo todo. Sí, claro, no hay que repartirlo. Cuando uno hace la tarta, se la come uno y los demás que podría decir un refrán muy castellano, pero ya lo imaginé. Entonces, resulta que la cuestión de esto, yo la veo, vamos, hay varias cuestiones aquí que sí que ya tengo claras, ¿no? Lo primero, como tú has dicho, que Miguel, vamos, la partida, porque se duda, o sea, los cervantistas lo dudan, ¿no? Que además, ha habido está muy agria con ese tema, ¿no? De que la partida de bautismo de Miguel de Cervantes de Alcázar es falsa, ¿no? Dicen que es falsa. O sea, que no es y tal. Y entonces, claro, allí cada vez que dicen que es falsa se ponen como tal. Yo pienso que es verdadera. Sí, lo que yo pienso es que no es que ese Miguel de Cervantes no es nuestro Miguel de Cervantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ellos dicen, es verdadera, cosa que yo opino, pero dicen, pero entonces Cervantes es el de Lepanto, es el que se casó con Catalina en Esquivias, y es el que escribió el Quijote. Y entonces, claro, hay esas otras tres cosas, es lo como dices tú, es en la que ya no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque, como dices tú, yo también lo he leído, lo he visto está la información de Argel, ¿no? La información de Argel, que está publicadísima, pues entonces sale que el padre de Miguel de Cervantes, de Alcázar de San Juan, se llama Blas de Cervantes, era regidor, era concejal del pueblo, ¿no? Y sin embargo, la relación de Argel, que aparece con los rescatas de cautiverio, que tal y cual,
aparece que su padre no es Blas de Cervantes, es Rodrigo de Cervantes. como se llamaba como el hermano. Y entonces luego resulta que en su boda, uno de los testigos en su boda de Madrid con Catalina Salazar, aparece un testigo que es Rodrigo de Cervantes. No aparecen los nombres de los hermanos de Miguel Cervantes de Alcázar. Eso es muy... Es decir, aunque ellos realmente empujan, y yo creo, sinceramente, y claro, que fíjate que como documentalista voy a dar una solución. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue habiendo todavía esta duda? Porque, fijaros, es que hay 3 Miguel de Cervantes. Entonces, dice, bueno, si ya nos ha nacido otro. Entonces luego está el Miguel de Cervantes de Consuegra. Del Miguel de Cervantes de Consuegra hay mínimo 4 documentos. Hay 4 documentos, yo he encontrado 2 aquí. En el Archivo Histórico Provincial de Toledo, yo he encontrado 2 en el Toboso, cuidado, en el Toboso. Entonces, resulta que hay otro Miguel López de Cervantes, que era de Consuegra, también de la misma época, que también era hidalgo, y que resulta que ese hombre, hay 4 documentos de él, y ya sabemos que estaba rondando la Mancha, es decir, que ese no puede ser y tal, porque además se llamaba López. Bueno, y ¿cuál es el problema de este de Alcázar? Que solamente hay un documento, que está en el bautismo. Y el resto, claro, al dejar la duda, dejas la duda de decir, yo no busco más, dejo la duda, y entonces tiene que ser el que escribió el Quijote, es el que se casó con Catalina, es el que escribió el Quijote, porque no hay más documentos de él. Yo creo que escarbando, en municipales, parroquiales y tal, se encontrarían más cosas de este hombre. Sí, pero esto lo único que nos demostraría sería que existió otro Miguel de Cervantes que era de Alcázar de San Juan, sí. Pero no quiere decir que fuese el que estuvo en la batalla de Lepanto, el que se casó con Catalina Salazar en Esquivias y el que escribió el Quijote, etc. No lo parece. No tiene nada que ver. Es como, y con Alcázar, es con el tema simplemente un caso de homonimia. Claro, ya digo que había 3. Con el caso de Alcázar de San Juan como lugar de la Mancha, pues volvemos a lo mismo que el caso de Infante. Primero, es orden de San Juan, cuando está diciendo que es Campo de Montiel, pero luego la segunda cuestión es que San Juan era la capital. Y lo que te está describiendo ahí, una aldeilla pequeñísima, con una sola iglesia. Con una sola iglesia, un cura y tal, y otra blanca de más cura, ni de médico, ni de nada. Y Alcázar de San Juan una capital. Claro, sostener, de pronto llegar y decir, claro, ¿qué es lo que ha pasado ahora, Antonio? Es lo que estamos viendo ustedes y lo que yo también estoy viendo. Es que resulta, lo digo así sinceramente como lo pienso, y yo creo que es lo que está sucediendo, que realmente, como pasan tantas cosas en la vida, que el que más medios tiene, y el que más dinero tiene, y el que más repercusión tiene, es el que al final se lleva el gato al agua. Entonces, claro, por poner un ejemplo, tú imagínate que, como se ha dicho a veces, ¿no?, que fuera el lugar de la Mancha Santa María del Campo Rus. Tú imagínate que lo hubiera sido. Nunca podría ser, nunca se reconocería. ¿Por qué? Porque ¿quién defiende a Santa María del Campo Rus? Villanueva de Infantes tiene 30 personas que le defienden. Tiene un centro, no sé cuántos libros, no sé cuántos catedráticos y tal. Alcázar igual. Y tiene medios, y tiene un turismo, y tiene no sé qué, y tiene no sé cuántos museos y tal. Pero Santa María del Campo Rus, los pobres, ¿quién tiene que le defiendan? Es decir, que a la hora de la verdad, lo que a nosotros nos llega en los medios de comunicación no siempre es lo que debería llegar, ¿no? Porque muchas veces todo este tipo de artículos, todo este tipo de escritos son que niegan todas estas teorías, son tan pequeñitos y con una difusión tan pequeña, ¿no?, en círculos solamente académicos, que al final lo que nos llega en los periódicos, lo que nos llega en la radio, lo que nos llega en internet, son teorías que muchas veces están infladas. Claro, si volvemos a lo mismo, que a lo mejor lo que se cuenta en determinados medios y se sigue repitiendo por inercia, no es lo que se debería de contar. Volviendo al Quijote como texto literario, otra cosa que mucha gente desconoce, pero que parece haber opinión generalizada en el ámbito de los especialistas, es que el Quijote, que son 2 volúmenes muy grandes escritos a lo largo de muchos años, primero la primera parte, luego la segunda, pero que al parecer la primera parte del Quijote es la versión desarrollada de una novela corta, una novela ejemplar, sí. Una que hubiera sido una más de las novelas ejemplares de Cervantes, que no se ha conservado, pero los especialistas parece haber unanimidad en que sí que hubo una novela corta
y que Cervantes dijo, esto promete, y luego la engordó y la desarrolló. Sí, sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, sí, completamente. Cuéntanos, Sí, además hay un autor que lo defiende muchísimo, que además que con mucha... que es Antonio Reyazas, ¿no? Bueno, y como él dijo, y su maestro, tal, es una teoría que viene de... Pero vamos, yo lo he leído principalmente en Antonio Reyazas, y él llega y dice, claro, habla de esto precisamente de la novela ejemplar y de sus influencias, ¿no? Y yo creo que tiene completa razón, es hasta el capítulo 8, ¿no? Es decir, hasta que se queman los libros de la biblioteca. Ahí es un cierre muy claro, ¿no? Es decir, es la historia simplemente de un caballero que se vuelve buen hidalgo, que se vuelve loco leyendo. Cuando la ama y la sobrina le hacen el donoso escrutinio de la biblioteca y le echan los libros al patio y tal. Lo nombra caballero y luego llega allí. Ahí hubiera sido... Entonces le queman los libros de la biblioteca y entonces es un fracaso absoluto, ¿no? Porque ya ni puede ser caballero, ni puede seguir leyendo, ni puede decir que es un poco un final totalmente triste y totalmente tal. Pero es un final cerrado, ¿no? Y entonces ahí, pues, realmente la crítica sí que yo creo que acepta esto y tal. Y la cuestión es de que ahí precisamente es en lo que yo me baso para decir, claro, que coger que esa primera parte, esos 8 capítulos, que son de la novela ejemplar, que digamos que se imaginaron o se crearon aquí en Toledo y en Esquivias, ¿no? Y que realmente forman parte del ciclo toledano. Háblanos del ciclo toledano. Sí, del ciclo toledano, ¿no? De esas... Claro, de esas fuentes relacionadas directamente con Toledo y sus tierras que parecen diferenciarse un poco del resto. Claro, que este es el próximo libro que voy a sacar aquí. Hablo de él muy poquito, ¿no? Pero ya, como he dicho antes, ya está el libro sobre los personajes y las historias de las novelas ejemplares. Y entonces, es lo que digo, es someter a tu teoría realmente a ver si se puede tal, si realmente se puede aplicar a toda la novelística de Cervantes. Y entonces lo que me he dado cuenta es que Cervantes, por dónde pasa recibe influencias. O sea, es decir, no solamente el cervantismo solamente admite el cautiverio y el morisco, ¿no? Y todo este tipo de cosas como influencia autobiográfica personal, ¿no? Cuando realmente ves todos los personajes que aparecen y sus historias, te das cuenta de que él realmente por donde pasó. Cuando pasó por Italia recibió influencias. De su infancia también recibió muchas influencias y las incluye en su novela. Familiares, amigos, enemigos, conocidos. Y entonces luego cuando llega, cuando pasa en sus comisiones de abastos también, que Jerez, por ejemplo, las 2 doncellas se le dedica a Jerez y luego después a Barcelona. Y cuando llega a Toledo y llega aquí, y aquí se casa y está aquí unos años, pues hay una serie de historias y una serie de personajes que los incluye. ¿Cuáles son? El entremés del Retablo de las Maravillas, que no solamente lo digo yo, también hay otro autor anterior que lo dice, la Ilustre Fregona, la Fuerza de la Sangre, el personaje de Rinconete y Pedro Rincón, el Corregidor Cárcamo, de la Gitanilla, y por supuesto la novela del Quijote, claro. Que sería... Ya son unas cuantas, ¿eh? No, y tanto. Entonces, como yo digo en el libro, que yo no sé cómo ha colado, porque claro, yo he metido... Porque el libro va para Estados Unidos, ¿no? Entonces va para publicarse en Juan de la Cuesta, ¿no? Entonces, claro, yo digo, en cuanto llegue el censor, ¿no? Y lo revise y tal, va a decir, bueno, esto no se puede publicar. Y sin embargo no he hecho nada. Entonces, bueno, pues a ver si al final entra y lo publican, ¿no? Porque realmente es una carga de profundidad total, ¿no? Contra las ideas que piensan ese de que Toledo... Pero además es que es curioso, en Cuenca, la semana pasada tuve una reunión y estamos ahí en la reunión y claro, cuando terminó la reunión, pues ya claro, me pongo a hablar del Quijote y tal, luego mira, yo es que voy a presentar un libro y tal, y entonces me dice, claro, el Quijote de Ciudad Real, claro, de Ciudad Real y tal, claro, sí, todo el Quijote de Ciudad Real. Y yo, claro, en ese momento empezó a decirme, pues tal, pues claro, lo que nos está diciendo la Cabasilla, porque Infante, porque tal, porque claro, todo el campo de Calatrava, porque no sé qué, por lo otro y tal. Claro, y no quise decir nada, digo, es que el Quijote, lo que es la novela ejemplar, que es el origen, los primeros capítulos, digo, se escribieron en Toledo. Por lo que se ve, porque Alonso Quijada era el casero de Cervantes, porque luego cuando los Lorenzo también aparecen en Esquivias, aparece algún otro personaje más, y luego realmente cuando estamos hablando de Toboso, de Miguel Esteban, de Quintana, estamos hablando de Reino y de Toledo también. Nos acabas de hablar de Alonso Quijada. Sí.
También en otro momento nos has hablado de Antonio de Villaseñor, que sale también en el Persiles. Sí. Tanto el uno como el otro podrían ser personas que de algún modo inspiraron al personaje real de don Alonso Quijano. Sí. Don Alonso Quijano, que en algún momento, creo que de la primera parte, lo llama Alonso Quijada. Lo que pasa es que luego se corrige. Sí, lo dudan y tal y todo eso, pero luego él dice de sí mismo que desciende de Gutiérrez Quijada. Entonces, claro, a partir de ahí, paso honroso. de estos dos Quijotes reales, por decirlo así. Sí. Cuéntanos alguna Es que es curioso porque esto yo sé que no lo habéis oído casi nunca, lo de hablar de que existen dos Quijotes en dos obras distintas y en dos obras distintas de Cervantes, no solamente en el Quijote, pero luego en otra obra. Y lo mismo pasa con dos lugares de la Mancha, diferentes, citados en dos obras. Y no lo dice precisamente porque a la gente no le conviene decirlo, sinceramente. Yo creo que es por eso, ¿no? Porque realmente si le conviniera lo dirían. Porque lo sabe, la gente, todo el que se lo lee, al final lo sabe, ¿no? Y resulta que es que, claro, cuando habla de que existen dos Quijotes, es que existen dos hidalgos manchegos protagonistas de las dos novelas de Cervantes, ¿no? Una es que la otra es el Persiles. Claro, una es el Quijote y la otra es el Persiles. En el Persiles, el protagonista, porque se inventa que es que, fijaros lo fuerte que es el tema, daros cuenta de que Cervantes consideraba al Persiles su obra magna, su obra definitiva, que era lo que le iba a hacer pasar, no el Quijote, él pensaba que el Persiles le iba a hacer pasar a la posteridad, y entonces él se inventa todos los nombres, o sea, se inventa, ¿no?, que dice Persiles, Sigimunda, se inventa Praxile, que si Clotaldo, que si no sé qué, se inventa todos los nombres, menos de pronto dice, no, pero uno de los protagonistas dice, se llama Antonio de Villaseñor, el Bárbaro, vecino de Quintanar de la Orden. Que existió de verdad. Y entonces dices, o sea, empieza a decir 10 nombres y de pronto uno no, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué es importante para el Quintanar de la Orden? ¿Y por qué es importante para él este señor? Eso es lo que hay que preguntarse. Igual que nos preguntamos por qué es importante Alonso Quijada, el Quijote, ¿por qué de pronto, cuando él se está muriendo, se está muriendo, o sea, él firma el prólogo 4 días antes de morirse. O sea, el hombre ya estaba allí ya prácticamente mojama total el pobre hombre, y estaba hablando de un señor de Quintanar de la Orden. ¿Por qué? No, es porque se la ha inventado, porque tal, porque el otro, que si la onomástica, que no sé qué. Digo, vamos a ver, por favor, no degrademos un poquito a Cervantes, hombre, que el hombre era inteligente. O sea, es decir, si el hombre puso Quintanar, puso Villaseñor, era porque quería. Porque qué es lo que nos quería contar, ¿no? Y entonces la cuestión es que luego buscándolo, pues hay un personaje de Berbería, Antonio Villaseñor, hay un Antonio Villaseñor hasta en el Toboso. O sea, imaginar, cura, que por cierto, cura de Toledo, y su expediente está aquí. ¿En el histórico provincial? No, en la catedral. Ah. En la catedral, luego solo es que el archivo capitular da para rato, ¿no? Entonces yo se lo pedí a nuestros amigos archiveros y tal, me lo mandaron, no lo llegué a ver, directamente lo pedí, me hicieron una copia y lo vi. O sea, pero es decir, que hay muchos Antonio Villaseñor, pero el que más posibilidades tiene es un Antonio Villaseñor que participó en Mostaganem, ¿no?, la batalla de 1558, es decir, que venía de Berbería, ¿no?, de la zona de eso que le gustaba tanto y tal, y que este hombre pues era también pues muy familiar de todos estos que hemos dicho antes, ¿no?, de todos estos que protagonizaron todos estos hechos, y familiar de los Ludeña, que es el que vamos a hablar ahora. De los Ludeña, si quieres pasamos directamente a hablar de Ludeña. Cuéntanos. De Ludeña, ¿no? Cuéntanos. Entonces, claro, la cuestión es de que después de, que es un poco casi la conclusión, ¿no?, o muy cerca, después de matarnos, o de matarme, de buscar en todos estos archivos, buscar documentos, leerme el archivo parroquial del Toboso entero, desde el de Puebla del Muradiel, el de Quintanar, diocesano, el otro, o sea, venga, cientos y cientos de documentos y tal, pues de pronto digo, no aparece Miguel de Cervantes. Entonces, claro, que esta teoría que necesita, y eso lo entendemos todos ahora mismo, necesita decir, si tú dices, sí, me parece muy bien, pero a ver, demuéstrame que lo conoció Cervantes esto. O sea, sí, a mí me parece muy bonito, pero ¿cómo? Que por cierto, ninguna teoría del lugar de la Mancha te dice cómo lo descubrió Cervantes. Salvo la Masía, que te dice que lo encerraron allí. Lo encerraron allí y dice, claro, pues estuvo aquí, pues claro, ¿cómo le voy a encerrar la Masía? Si lo teníamos aquí debajo de nuestros pies, ¿no? Pero el resto no dicen nada, el resto dicen, bueno, tal, ya veremos, ¿no? No, una de dos, o estuvo allí en la Mancha, o tuvo un informante, tuvo alguien que le contó las cosas, así de claro. O sea, por lo menos pienso que serían las dos posibilidades más. Y entonces resulta que si no está en la Mancha, pues vámonos a donde está él.
¿Y qué es lo que apareció lo que ha aparecido recientemente, que lo he llamado, ¿no?, en El Mundo y todo, ha aparecido en la noticia, la piedra de Rosetta del Quijote, ¿no? Un documento que ahí es donde yo veo claramente que todos estos documentos, yo creo que ha habido mucha gente que los ha leído antes que yo, pero que no ha querido sacarlos por no embrollar las cosas. O simplemente No les ha parecido interesante. Ahí está. No les ha parecido interesante y yo, claro, yo de pronto empiezo a ver Esquivias, los dos. Claro, pero por exclusión. Tú dices, si no tenemos Si no tenemos en constancia La Mancha, de que Cervantes residiese tiempos largos en pueblos de La Mancha, claro, otra cosa es que la atravesara para ir a Andalucía, pero no de vivir no residido. ayudó. Entonces, si no vivió en pueblos de La Mancha, la única conclusión es que algún manchego se lo contase. Claro. Entonces, claro, como Cervantes, además de vivir en Valladolid y en Madrid, vivió en Esquivias largo tiempo, claro, y en Toledo capital también vivió, pero esa es otra historia. Pero como vivió en Esquivias, que era el pueblo de su mujer, tú la conclusión a la que has llegado es que en Esquivias tuvo un informante manchego que conocía estas historietas y se las contaba. Sí, porque además es que curiosamente aparece de pronto, cuando veo todos los protocolos notariales de Esquivias, de pronto me empieza a aparecer todos los años y todas las vendimias, se iba Alonso de Ludeña, que era alférez mayor de Quintanar de la Orden, o sea, prácticamente era un capo, uno de los hidalgos, de las personas más importantes, ¿no?, de los hidalgos más importantes manchegos, hidalgo villano, ¿no?, nos entendemos, ¿no?, es decir, no tenían cargo ni tal, pero dentro de La Mancha, y este hombre resulta que residía en Esquivias, porque se había casado con una mujer de Illescas y residía en Esquivias, ¿no? Y este señor resulta que, claro, empieza a escarbar de él y sabe, hay muchas coincidencias más, ¿no? Pero imagínense cómo se llamaba, ya hemos dicho que Antonio de Villaseñor, ¿no? ¿Cómo se llamaba su cuñado de este señor? Pedro de Villaseñor. Entonces, claro, dices, pero claro, oye, eso no demuestra nada y tal, ya le digo que sí lo tenemos conectado con Cervantes, es decir, que aunque no tenemos un documento de Alonso de Ludeña en Esquivias con Cervantes, sí que tenemos con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, con el heredero de Cervantes... Y conocimientos comunes. Y claro, con el heredero de Cervantes que se dedicaban a lo mismo, ¿no? A plantar vino, vamos, a derribar las cosechas, vivían una calle con otra, ¿no? Y tal. Pero claro, y aquí es donde viene lo de las novelas ejemplares. Resulta que, claro, dices, bueno, pero claro, muy bien, lo conoce y tal, pero uy, claro, Quijote aquí, qué imaginación. Cogemos las Esquivias de estos años, ¿no? Cervantes se casó en 1584 y cogemos Esquivias de estos años. Y entonces resulta que el alcalde de Esquivias era Juan de Guevara, Carriazo, era Juan de Carriazo. Resulta que está el Alonso de Ludeña, ¿no? Juan de Guevara y Carriazo. Ludeña vivían puerta con puerta, como dice la documentación, vivían puerta con puerta. Luego te encuentras al otro lado, ya digo, a Quijada, te encuentras en la otra calle a tal, y resulta que son los protagonistas de la novela que es el Quijote, de la Ilustre Fregona, de Rinconete y Cortadillo, el tal y cual. Es decir, que los protagonistas, digo, de Carriazo es el abuelo de este Juan de Guevara Carriazo, Alonso de Quijada era el caso de Cervantes, el Alonso de Ludeña vivía al lado del Carriazo, que es el protagonista de la Ilustre Fregona. Es decir, que de ahí viene el tema del ciclo toledano. Es decir, resulta que Cervantes en un momento determinado está allí viviendo 4 o 5 años hasta que luego se marcha a las comisiones de abastos, y el vecino tal, el hidalgo tal que tiene allí, le hacen tanta gracia que los meten en novela. Y qué casualidad que una de ellas es el Quijote. Y el Alonso de Quijada que nos ha mencionado, dices que era su casero en Esquivias. Era un casero en Esquivias. Pero solo el nombre. El nombre, sí, claro. Pero es el nombre. Es el nombre que inspira al el nombre, porque además es que hay una cosa, daros cuenta de una cosa. Una cosa que os puedo contar eso, porque claro, no solamente esto y tal, porque también he estudiado las fuentes folclóricas, las fuentes literarias, todo, o sea, no solamente he visto estas fuentes históricas. Entonces, que a Cervantes le encantan los mitos fundacionales, lo que yo llamo mitos fundacionales, de la familia, ¿no? Es decir, Cervantes, a la hora, cuando él redacta una serie de novelas, y se ve en la Ilustre Fregona, se ve en la Gitanilla, se ve en el Celoso Extremeño, se ve en el Persiles, se ve en muchos sitios, ¿no? Coge los Persiles, es los mitos fundacionales de los Pizarro. Isabel de Mercado es el mito que él incluye en el Persiles, ¿no? Entonces él coge todas estas historias de fundacionales que le cuentan y las parodia y se ríe de ellas, ¿no?
Se ríe de ellas muchísimo, ¿no? Se ríe de todos estos hidalgos con estas ínfulas, y no solamente se ríe de Don Quijote, que es el que más conoce, se ríe de muchos de ellos, ¿no? Entonces, en el caso concreto, ya digo, en el caso concreto de estos toledanos, de estos hidalgos toledanos, pues se ve perfectamente como que utiliza estos mitos, ¿no? Y en el caso concreto, por ejemplo, para poneros un ejemplo, de la ilustre fregona, ¿no? Los protagonistas son Diego de Carriazo y Juan de Avendaño, ¿no? Diego de Carriazo, entonces claro, dice, el gran caballero, ¿no? Empieza a decir, el gran caballero Diego de Carriazo. Los Carriazo sí que aspiraban a ser caballeros, Carriazo de Esquivias, pero no podían ser caballeros porque eran ilegítimos. Y el descendientes todos de un cura. Y el cura era este capellán que precisamente se llamaba Diego de Carriazo. Entonces Cervantes pone de protagonista a Diego de Carriazo, nombrándole caballero para reírse de su mito fundacional. Y en el Quijote, cuando habla de los Quijada, resulta que de pronto incluye también el mito fundacional de los Quijada de Esquivias, que es Gutiérrez Quijada y el paso honroso, ¿no? Es decir, cuando dice Cervantes, cuando él dice, habla de los Quijada y te dice, no, es que yo desciendo de Gutiérrez Quijada por línea directa de varón y desciendo de un rey y no sé qué, ¿no? Y estuve el paso honroso y gané y tal, se está riendo de los Quijada de Esquivias, lo está poniendo por ahí. De esos que realmente estaba con él puerta por puerta. Y entonces dice, ¿por qué? Y ahí entraríamos en el tema del cuñado. Cuando porque claro, los de Esquivias simplemente se centran en el tema del nombre y que este es el modelo vivo y que no sé qué, no sé cuánto, y realmente yo creo que no explican bien las cosas, ¿no? Y es que, vamos a ver, el tal Quijada, este de Esquivias, a ver, es que no sé si cómo... El casero. El casero, ¿no? Entonces, no explican bien las cosas, no sé si ahora mismo cómo explicarlo, pues se me ha ido un poco, con tanta digresión se me ha ido lejos de Esquivias ¿no? Sí, pero que, volvemos al modelo vivo y a los personajes reales, claro, que de una forma u otra, en los que los conocen el pueblo, claro, y los va metiendo en su... No hace falta, resulta que cuando los Carriazo, los Salazar, los Quijada, todos, en el momento en que Cervantes llega a Esquivias, se están intentando hacer caballeros de las órdenes militares, ¿no? Es decir, intentan ser caballeros y todos son, ¿no? Ni más ni menos, o sea, no se aspiraron a simplicidad, no. Sino y entrar en la corte, sino conseguir directamente un título de caballero de las órdenes, que no es poco, y entonces eso es aspirar, no un escaloncito, sino y entonces, ir más arriba. ¿Sabéis quién impide que los Quijada, durante 25 años, que los Quijada lleguen a ser caballeros? El cuñado de Cervantes. El cuñado de Cervantes es el que manda un libelo, un informe, al Consejo de las Órdenes y se conserva en el expediente y viene ahí. Diciendo que esto no puede entrar. Esto no puede entrar aquí porque descienden de judíos, descienden de un cura, descienden de tal, del canónigo Sorge, no sé qué, y los pone a parir. Y entonces, ahí es donde entiendes por qué viene Quijada es el protagonista del Quijote y por qué lo pone como lo pone. Porque es que, tú imagínate, ¿cómo somos los cuñados hoy día? Pues como imagínate que en el siglo XVI eran igual. Entonces tú imagínate que Cervantes se casa y su cuñado, que por cierto era familiar de la Inquisición, era canónigo y familiar de la Inquisición, y entonces llega y está allí todo el día diciendo, ¿por qué estos Quijadas? Pues hago una novela y digo, pues toma Quijadas. Con lo cual volvemos eso lo valoro, a lo mismo. Aparte del informante este que nos has mencionado antes, pero el entorno familiar, social y familiar influyó. Tenía más gente que le iban contando cosas. Claro, que le iban contando cosas. Lo de los Carriazos se lo contó la abuela de su mujer, que aparece en el expediente. Pues eso. Pues volvemos a lo mismo, que en la literatura, si es que esto está todo escrito, evidentemente cuando alguien escribe una novela, pues, se basa siempre en experiencias reales, más largas, más cortas, más profundas o más disimuladas, pero está claro que en la mente del literato, por supuesto que haya una base o de su propia experiencia, claro, o de una experiencia próxima que se la han contado. Claro, es evidente. Sí, eso, además, cuando estuve en Jerez también en la Feria del Libro y todo eso, también hablamos muchas veces de todo este tipo de cosas. Es muy complicado, que evidentemente, como estáis viendo, es muy complicado intentar entender el proceso creativo de un escritor de sea Cervantes o sea quien sea, de hace 400 o 500 años, es muy complicado. Y saber, porque además conocemos muy poco, conocemos su biografía mucho, pero claro, de su intimidad familiar o personal y amistades muy poco, ¿no? Entonces, es muy difícil saberlo. Entonces, claro, hacer esto es intentar hacer una reconstrucción, ¿no? De
de por qué, o sea, hacer una reconstrucción y en cierto modo archivística de por qué, o sea, hacer un cuadro de clasificación, ¿no? De por qué realmente de pronto te aparecen una serie de personajes, que de pronto uno es su primo, el otro es un enemigo de su cuñado, el otro es el amigo de la abuela de su mujer, el otro no sé quién, y tal, y dices, ¿y qué pintan aquí? Vamos a intentar organizarlo, ¿no? Entonces es intentar ver esa génesis que realmente, yo pienso sinceramente que a la crítica y al cervantismo, por no intentar ver también contar, o sea, hay que contar con todo tipo de fuentes, pero no contar con estas fuentes históricas, pues también pierden una serie de detalles, una serie de información que nos permitiría, por ejemplo, como esto ahora mismo, pues acercarnos, bueno, de una forma hipotética, pero sí, de una forma a cómo realmente, por qué de pronto hace la ilustre Fregona y habla de un tal, o por qué hace la señora Cornelia y habla de un señor de Sevilla, y por qué habla aquí de un señor de Sevilla o un señor de Valladolid, por qué en este momento y tal y cual, ¿no? Claro, le tiene una ojeriza al hombre. Entonces, y por cierto, ya que estamos en Toledo, y que no hemos hablado de Lope, que no lo podemos hablar ahora, o sea, Lope lo tenía, que ya eso está muy estudiado, lo tenía enfilado y cada vez que podía iba por él. Claro, porque también Cervantes había querido ser autor de teatro, sí, y bueno, pues parece que nunca logró triunfar ninguna de sus comedias, porque Lope y el círculo de Lope le tenían... Le fueron en la Avellaneda. Sí. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Y a lo mejor daría para otro debate. Claro, y para un libro que ya lo presentaba. Vamos a rematar la ronda con un debate sobre La Mancha, propiamente dicha. Vamos a ver, La Mancha es un territorio que podemos considerar en parte difuso, porque por un lado es una comarca enorme que abarca toda la totalidad de la provincia de Ciudad Real, la mitad de la provincia de Toledo, gran parte de la provincia del sur de la provincia de Cuenca y del oeste de la provincia de Albacete. Entonces, claro, es no todo el territorio de la actual comunidad autónoma, pero sí gran parte del mismo. Pero luego hay otras fuentes que nos hablan de la Mancha de Vejezate, que es un territorio mucho menor, mucho más pequeñito, en torno a un despoblado que hay por la zona de Sogüesdamos o algo por el estilo. Sí. Entonces, claro, todo esto de la Mancha de Vejezate y la Mancha Grande, a los que no somos manchegos, porque somos de Toledo capital, que no es la Mancha, nos resulta un poco difícil de entender. Claro, y además... Acláranoslo un poquito. Claro, y además es que con todo esto, que eso también tiene mucho que ver con todo esto que hemos dicho del lugar de la Mancha y con la facilidad con lo que se va y se viene, porque claro, el que está escuchando no tiene por qué saber si la Mancha era de una forma o de la otra. Por ejemplo, en el caso concreto, lo que hemos dicho de Villanueva de los Infantes, es Campo de Montiel, o sea, ya no es Mancha, con lo cual ya directamente si el Quijote es de la Mancha ya es otra Escudería, ¿no? Y sin embargo, pues te la cuelan, ¿no? Directamente por eso. ¿Qué pasa con lo de la Mancha y todo eso? Es muy curioso. Y por eso, y tiene que ver un poco con todo lo que hemos dicho de Miguel Esteban, de Quintanar de la Orden y tal y cual. Porque realmente la Mancha, al principio, por lo que parece, bueno, empieza en 1237, primer documento que se conserva, que habla de la Mancha de 1237, ¿no? Y habla de la Mancha de Avelgarat o Mancha de Vejezate, ¿no? Y también la Mancha de Montearagón, ¿no? Que sería más Albacete, ¿no? Y entonces, pero realmente lo curioso del caso es que, digamos que esos dos topónimos un poco, cuando llega el siglo XVI, se conservan los dos, ¿no? Y en la documentación te aparecen los dos como algo más pequeñito y algo más grande. La única institución grande, ¿no? Es decir, institución administrativa, política, que tiene el nombre de la Mancha, en la época es el Común de la Mancha, que empieza lo que el infante de Alfarique en 1353, luego desaparece con los Reyes Católicos y tal, pero que desaparece, digamos, porque se integra en el Partido de la Mancha y Ribera del Tajo, pero digamos que todavía siguen existiendo los comunes, ¿no? Y durante el siglo XVI todavía sigue existiendo el Común de la Mancha. Común de la Mancha, que son 20 y tantos pueblos, el Común de Montiel es otro. Ya es una comarca un poquito más grande. Sí. Y entonces, el Común de la Mancha, la capital es Quintanar de la Orden. Y los pueblos, y claro, y Estoboso y tal, entonces, y es Orden de Santiago, ¿no? Entonces, claro, pertenecen a la Orden de Santiago. Entonces, claro, por eso a los que realmente
investigamos todo este tipo de cosas, cuando ya nos hablan de Alcázar, Argamasilla, que son los orden de San Juan, nos chirría mucho. Entonces que allá automáticamente te chirría, o sea, porque claro, dices, Argamasilla, el lugar de la Mancha. Pero si no es... O sea, aunque realmente el concepto de Cervantes era más amplio, ¿no? Porque incluso Ruidera lo incluye en la Mancha, ¿no? Pero realmente la documentación es mucho, la documentación y sobre todo estas instituciones son mucho más pequeñas, ¿no? Son mucho más pequeñas. Y lo que tú estás diciendo de Socuéllamos y de la Torre Vejerate es curiosísimo, ¿no? Porque parece ser que, claro, que realmente el topónimo nació probablemente ahí en esa zona, ¿no? En esa zona... Es un topónimo de original. Sí. Y entonces, parece ser, pero vamos, pero solamente ya aparece en documentos cristianos, ¿no? Y entonces, en el siglo XVI, todavía está el Común de la Mancha, pero todavía aparecen documentos incluso de vecinos del Toboso, de vecinos de Socuéllamos, porque era una comunidad muy grande, de vecinos de Tomelloso, por ejemplo, que pertenecen y tal, que dicen, tengo mis tierras en la Mancha. ¿Y en qué Mancha? ¿Y en qué Mancha? No, se refieren al sur de, vamos, a lo que sería ahora mismo el término de pues, Socuéllamos, Tomelloso, yendo un poco para Villarrobledo, o sea, esa zona. Es la que sería la Mancha pequeña, ¿no? Digamos, pequeña. La Mancha original, ¿no? De donde luego irradió todo el topónimo, ¿no? Para el resto, ¿no? Curioso, ¿no? Todavía se conservaba, ¿eh? Pero vamos, ya digo, el Común de la Mancha, que sepáis es curioso porque esto son curiosidades y tal, para que os hagáis una idea, el procurador, o sea, es decir, el procurador el que, digamos, que mandaba en el cotarro alrededor de 1560, era un ludrilla, era un antepasado de este de Esquivias. Ya para terminar, antes de que nos echen escobazos. Viendo tu libro, Las otras vidas de Don Quijote, ¿nos puedes así contar la relación de esta publicación que hoy tenemos delante con el extracto de tu tesis que publicaste un año antes en 3 volúmenes? De voluminosos volúmenes. Sí. Titulado Personas y personajes del Quijote. Sí, esto realmente es la primera parte de esto realmente es una novelización de la tesis doctoral, ¿no? Pero luego ya, como ya había avanzado, pues digamos que la segunda parte es añadido y tal, porque realmente la tesis solamente se dedica a Toboso, ¿no? Y entorno, ¿no? Pero esto realmente avanza precisamente, que aumenta más todo esto de Esquivias, todo eso y tal, y ya digo, ahora mismo pues va todavía avanzando muchísimo más, ¿no? Con lo cual, no podemos dejar de recomendar a todos los interesados en estas pequeñas historias y en esta teoría tan curiosa de las personas reales que inspiraron los personajes reales, ya no solo del Quijote, sino de otro montón de novelas de Cervantes, digamos, podemos decir, de la obra cervantina, que se lean tanto este libro como los otros 3 de las personas y los personajes. Más el que vas a sacar próximamente, porque yo ya sé que ya tiene rematada una nueva publicación de tema cervantino. Cuéntanos de qué va a ir tu nuevo libro. Claro, van a ser los personajes de las novelas ejemplares. Lo que he dicho, 7 novelas ejemplares, porque hay otras que es complicado localizar los personajes. Por ejemplo, además es que es curioso se produce una cosa ahí, porque claro, de todo esto hay autores que han escrito, hay un cervantista americano que se llama Recapito, por ejemplo, ¿no? Entonces, Recapito, que habla, que tiene un libro que se llama Cervantes Novelas Ejemplares, Between History and Creativity, ¿no? Entonces, que resulta que te trate tal. Bueno, pues los cervantistas norteamericanos que se han ocupado del Safar, y tal, que se han ocupado mucho de este tema, las novelas que ellos han dicho que son históricas, son las que yo digo que no son. O sea que vas a seguir haciendo amigos. Para seguir, o sea, para fastidiar. Entonces, no, porque es que, claro, es curioso, pero es verdad. O sea, lo que ellos piensan, o sea, lo que el Cervantes era tan inteligente y tan complejo a la vez, que todo lo que aparentemente era muy histórico está inventado, y lo que era muy histórico, lo que no es histórico, realmente sí lo es. Hay os podía poner un ejemplo para que os deis cuenta, porque este además está aceptado. Y la española inglesa, ¿no? La española inglesa es una historia de una niña
que secuestran, una niña que secuestran en Cádiz, en el ataque de los ingleses a Cádiz, 1596, está discutido, o sea, todas estas fechas que os digo, luego hay quien dice que sí, que no, pero no vamos a entrar en la teoría. 1596 la secuestran, ¿no? La secuestra un noble inglés que viene en su barco, se enamora de ella, coge a la niña, se la lleva a Inglaterra, llega allí la reina, que es la reina Isabel I, ¿no? La reina Isabel I, la enemistada con Felipe II, ¿no? Se queda prendada de la niña, el señor el noble se quiere casar con ella, pero ella se enamora, ¿no? de otro que hay allí con él, ¿no? Y se va con él y al final huye con él y se escapa, ¿no? A la niña mientras la llevan hasta en una carroza, la llevan y tal y cual, bueno, todo, o sea, como muy tal. Bueno, ¿qué os parece, no? Un cuento de hadas, pero no fairy tale, pero desde el principio hasta el final, ¿no? ¿Es real o inventado? Pues seguro que es real. Es real, es real, es real. Es la historia de María Núñez, una judeoconversa de Amberes, que la secuestraron, precisamente fue secuestrada, no como lo cuenta Cervantes, lógicamente el barco venía hacia Portugal y tal, pero es que incluso hasta el detalle, ¿no? de lo de la reina, hasta el detalle de lo de que aparecen detalles de que tenía familia en la corte, es verdad que tenía familia en la corte, o sea, hay una serie de detalles que todo el cervantismo pensaba pero es de que si luego esto es una locura, que si tenía que si no sé qué, que si luego se escapa, que si luego tal, y los personajes que están alrededor son todos reales. De la época, no, evidentemente no coincidieron todos en el mismo momento ni en el mismo lugar, pero son todos, digamos que es la novelización de las guerras de religión, las de los hugonotes, las de Francia, las de bien París bien vale una misa, pues esas. Pues estamos deseando que este nuevo libro se publique y creo que por la hora que es vamos a ir rematando. Si tenéis alguna, aquí los que estéis tenéis alguna pregunta, De momento vamos a darle un aplauso a Javier. Y bueno, pues hasta si podemos tener un poquito el diálogo hasta que nos toquen otra vez el timbre, pues si alguien tiene algo que comentar o que preguntar. Lo primero este es el primer aviso, luego viene el segundo y luego viene el sobrero. Efectivamente. Vale, esperemos que no llegue hasta luego el sobrero, ¿no? Si tenéis alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Te parece que vas a contracorriente desde los principios? Sí, no, eso es lo que dicen, De verdad que ya te digo, los haters que están en internet, algunos que lo dicen, joder, es que parece que este hombre le da asco que Cervantes se invente las cosas y tal, le dicen unas cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente no es una... yo también, es curioso, ¿no? Es curioso. Pero yo yo estoy dentro de la Asociación de Cervantistas. Si estoy dentro de la Asociación de Cervantistas, publico con los cervantistas. Este mismo año he pasado estando en 2 o 3 congresos. Me siguen invitados los congresos cervantistas y donde no me invitan es a los pueblos. O sea, a los pueblos no me invitan. Pero a los congresos cervantistas sí todavía. Es decir, que aunque parezca que me salgo demasiado, no es lo que yo intento, claro. Es que intento ser, digamos un poco... dar 2 pasos adelante un poco para luego dar 2 pasos atrás, es decir, porque claro, si tú realmente llegas y dices, esto sí, me lo creo, esto también, pues al final dicen, bueno, pues es otro cualquiera más, ¿no? Y entonces lo que quiero realmente es que todos estos temas que se daban por hecho se replanteen de nuevo, ¿no? Y luego, pues todo no será, no va a ser ni tan allí, ni tan allá, o sea, al final se quedará en una cuestión intermedia, pero lo que no puede ser es eso, es plantearse lo que de Martín de Riquer, ¿no? Que el realismo empieza en la segunda parte, que el Persíles no es una reescritura, ¿no? De todas sus novelas cuando realmente lo es, que no se planteen ciertas, barbaridades, o sea, por ejemplo, el Loaísa, ¿no? El Loaísa del celoso extremeño, que tiene hasta un libro escrito entero y nadie se le ocurre decir, oye, es que Loaísa era un primo de Cervantes, es que de Talavera además, o sea, es decir, que no llegar y empezar a complicar las cosas con todo esto del lugar de la Mancha, no sé qué, si no es tan complicado, si en la documentación más o menos podemos darnos cuenta de por dónde van las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que
que supone replantearse el cautiverio, replantearse todo este tipo de cosas y replantearse las fuentes no solamente las fuentes históricas, las fuentes folclóricas y la fuente tal de Cervantes, claro. Sí, es un poco revolucionario, sí. Una pregunta. No, yo solo una observación que sobre la partida de mutismo que tienen en Alcázar de Cervantes, que tiene un cartel en cuanto vas a entrar, lo pone bien claro, Alcázar de San Juan, cuna de Cervantes. Y tiene un cartelón antes de entrar en el pueblo. Sí, sí. No es la puerta de la iglesia, en el pueblo. No, al entrar en el pueblo, conforme pasas de la autovía Televías, allí lo tienen, bien claro, bien grande. Sí. Una de Cervantes. Y luego, pues, Alcázar de San Juan tiene al menos 3 iglesias. Sí. 2 son muy antiguas. La otra menos antigua, pero muy antigua. Entonces, yo creo que una aldea que tiene 3 iglesias antiguas no es ninguna aldea, me parece a mí. No, es que Alcázar de San Juan ya era una ciudad importante. Era prácticamente la capital del priorato de San Juan, y entonces es que ya digo, yo pensaba con todo este tipo de cosas, y ya que se sacado el tema de lo del lugar de la Mancha otra vez, yo pensaba que por eso digo que íbamos a ser, o sea, que cuando se plantearan este tipo de cosas todos diríamos, no, hombre, ¿dónde vas? O sea, simplemente por este tipo de cosas, ¿no? Por decir, pero si el Quijote está hablando de una cosa pequeñita y de poco tamaño, en cuanto dijeran, pues es Infantes, es Alcázar, o es tal, no sé qué, pues dice, hombre, ¿cómo vas en eso si eso es de las capitales en la época? Simplemente por eso. Y a lo que llega esto, ¿no? Es decir, a lo que acaba, se empieza la bola y a lo que llega y dices, claro, entonces, luego, sinceramente, y contestándolo usted también, sinceramente, yo pienso, sinceramente, que soy más sensato que todo este tipo de cosas, o intento ser coherente, ¿no? Con lo que es un escritor o tal, simplemente por decir, oye, mira, esto no tiene lógica, esto no se sostiene. Parece decir, ¡guau, qué revolucionario! No, lo revolucionario es que una teoría como la de Viviana de los Infantes llegue al boletín de la Cervantes Society. Eso es lo que es revolucionario, eso es lo que es impensable. Y además es que no os he contado nada, claro, evidentemente, porque yo no os he contado nada de lo que ellos cuentan, de lo que dice la documentación y de lo que luego la documentación dice. No. Que entonces ahí ya acabaríamos, o sea, a lo mejor no sería un pilón, a lo mejor me tirarían hasta una piedra y todo. Pero el documento no dice lo que dicen ellos. Además, Villanueva de los Infantes tiene muchas casas señoriales muy antiguas. O sea, que era una villa. Y además, geográficamente, está también fuera de la zona de ese triángulo de influencia alrededor del Toboso. Igual tampoco. De Ciudad Real. Que por unas cosas y por otras, pues no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Más preguntas? El libro terminas en Toledo, vienes a Toledo a terminar el ciclo. ¿El qué? ¿Aquí en el este? Terminas en Toledo. ¿Cómo termina el libro? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, aquí, última salida, Toledo. Y luego... Sí. La última salida es Toledo. Desde la página 243 hasta la 300, pues nos hablas de los protocolos de Toledo, de si Cervantes no va a la Mancha, puntos suspensivos, del misterioso informante de Cervantes, el Persiles y la muerte de don Alonso de Ludeña, que es el informante, la génesis del Quijote y el verdadero lugar de la Mancha, y por el último capítulo que escribes se titula El Cervantes más autobiográfico en Esquilias. Sí. O sea, esta es la cuarta parte de tu libro, y luego las partes previas, por decirlo así, pues es tras las huellas cervantinas, primera salida en Granada, segunda salida en Madrid y tercera salida en Cuenca. Las salidas no del Quijote, las tuyas. Las tuyas como investigador, cuando te vas a rebuscar documentación en archivos de Granada, en archivos de Cuenca, en archivos de Madrid. Y bueno, qué original, qué original soy. Pero hacer una salida, pues ahí está. Qué originalidad, Entonces, pues, como es el origen de tu documentación y nos vas contando cositas curiosas, pues yo animo a los amigos presentes
a que se compren el libro o en todo caso a que lo lean. A que lo lean. Y se les queden las ganas de seguir leyendo, más. ese nuevo libro Más que cosas, nos ¿no? dicen que ya está en mantillas. Sí, el libro ya te digo es complicadete, es complicadete. Ahí ya no es una novela, ahí ya va directo. Va, estamos fuera de tiempo. Bueno, pues gracias por todo de nuevo. Y Sí. no chirría, a ver, esto que tú comentabas, ¿no? Porque claro, los modelos vivos, habéis hablado del realismo, eso para los que escribimos, hay gente que, pues, es como siempre se ha hecho. Claro. No importa que sea en el siglo XIII, que sea en claro, el XV, claro. que sea ahora. Esto es, ahora se le llama autoficción, otras veces, y esto siempre, por mucha imaginación que tenga el autor, tiene que solidificar sus personajes en modelos vivos. Y porque es así la historia y es así como se narra. Claro, O sea, eso no chirría para nada a quienes... Claro, lo que sucede es que nunca se imaginaba, o nunca nos imaginábamos todo, primero que la documentación iba a ser tan amplia, que los archivos iban a ser tan agradecidos, y luego segundo que claro, que Cervantes, que verdad que reflejaba personajes anónimos, que se pudiera encontrar algo de ellos. Era, y de verdad que es sorprendente. Pero si eso se hiciera de otras novelas, también se encontrarían. Claro, no, no. Sí. No solo de Cervantes, sino de otros autores. De otros autores, sí. Tanto vivos como muertos. Sin duda, totalmente de acuerdo. Es que eso- es esa es la evidente historia. que el Claro. proceso de creación literario siempre se basa en hechos reales del entorno más o menos directo del autor. Si es que- Llámese autoficción, Claro. y eso no merma la capacidad imaginativa del autor. En absoluto, nada. Porque además es que hace, claro, y además luego cuando lo ves, Cervantes hace unas mezclas, Totalmente. pero impresionantes. Esa es decir, es la genialidad. claro, es que es que Como- sigue. Como el Quijote es. Claro, es que es como, ejemplo. mira, el ejemplo, yo lo pongo aquí, el ejemplo de una tarta, es decir, que vamos a ver que sí, que hay un chocolate, una almendra, un tal, un cual, y la genialidad de hacer con todo eso una tarta que sea única y exclusiva y que nadie haya hecho antes. Original y que se mantenga en pie. Claro, que Que evidentemente... no pase claro. el tiempo, que pase poco tiempo y se derrita. No, que se mantenga en pie tantos siglos. Sí. O sea que para mí, y para alguno más hay que escribir aquí, no es ni no chirría. Y no merma ni disminuye en absoluto la creatividad del autor. El autor era un genio y sigue siéndolo, aunque se demuestre que se inspiró en tal Como persona humano. o en tal otra, como todo el mundo que escribe, si es que se le da. Así es. Y ya está. Muchas gracias porque Pues no. nada, gracias a vosotros.